Estaba siendo presuntuosa. Convertirse en candidata a santa significa romper los lazos con el pasado mortal, parece que ya ha tomado la decisión de servir a los dioses. El niño que solía correr tras él todo el día ya no estaba allí. Siniel se sintió algo complacido y se dirigió al alto paladín, diciendo: parece que realmente se trata de su excelencia Anastasia. Vi piedad en los ojos de la santa. Solo una convicción así no puede ser fingida por otros. Cecilia. Ella no sabía de qué estaba hablando, pero parecía que había pasado. Solo cabía decir que nuestro héroe era verdaderamente un héroe, al elegir decisivamente la interpretación más favorecida por los comentarios. Al ver esto, el alto paladín también se puso de pie, se sacudió el polvo de las rodillas y su simpatía hacia Siniel aumentó considerablemente. Dado que la santa está ilesa, no deberíamos demorarnos aquí. Extendió una invitación, Su Excelencia Siniel, ¿por qué no viajamos juntos? Podemos acompañar a la santa de regreso a Osterburg y cuidarnos el uno al otro en el camino. Siniel negó con la cabeza y declinó cortésmente. Gracias por su amabilidad, pero acabamos de llegar de Osterburg y nos estamos preparando para partir hacia nuestro próximo destino. Al ver esto, el gran paladín no insistió y ascendió. Los dos grupos se separaron. Cecilia abandonó la cueva bajo la protección de los dos caballeros. No fue hasta que estuvieron a varios cientos de metros de distancia. César, escondido bajo tierra, finalmente suspiró aliviado y asomó la cabeza. Eso estuvo cerca, las preguntas incisivas de Siniel casi le provocaron un infarto. Por suerte, esa tonta dragona estaba tan asustada que no se atrevió a hablar. De lo contrario, sin duda habrían quedado al descubierto. Sin embargo, César observó la figura a lo lejos, rodeada por el grupo. La postura de Cecilia al caminar, ¿por qué se veía tan rara? Dejando de lado el hecho de que sus extremidades movían al unísono, ¿por qué había algo puntiagudo debajo de su túnica? Eso sí que es una cola. Eso sí que es una cola. Esa tonta dragona se olvidó de retraer su cola durante la transformación. César se dio una bofetada en la cara. Fue una suerte que esos altos paladines la trataran como a una diosa en ese momento y no se atrevieran a mirarle el trasero, de lo contrario, el secreto habría salido a la luz. El grupo regresó al camino principal. El alto paladín era sin duda experimentado, ya que sacó otro carruaje de lujo de repuesto de su anillo de almacenamiento. Cecilia iba sentada sola en el carruaje. Al no haber extraños alrededor, finalmente no tuvo que fingir. Se dejó caer sobre los cojines sin ningún decoro, y la cola que había estado encogida durante medio día finalmente se deslizó por debajo de su falda, meneándose cómodamente un par de veces. La cola se balanceaba de un lado a otro como una criatura completamente independiente de su dueño, un marcado contraste con el estado de agotación del dragón plateado. Tengo mucha hambre. Tenía muchísima hambre. Debido a la gran emoción que sentía por haber aprendido una nueva habilidad, Cecilia había olvidado por completo que había estado profundamente dormida durante medio mes. Llevaba medio mes sin comer un grano de arroz y había usado la habilidad de recolectar tesoros, consumiendo una enorme cantidad de energía física. Ahora, al percibir el tenue aroma a incienso en el vagón, sintió ganas de mordisquear los cojines del asiento. Queja, su estómago lanzó un fuerte rugido. Cecilia se agarró el estómago, mirando por la ventana con los ojos llenos de lágrimas. ¿Dónde diablos se habrá metido ese bastardo de César? ¿No dijo que me seguiría? Si muriera de hambre en ese carruaje, sin duda se convertiría en un espíritu vengativo y lo atormentaría cada día pidiendo comida. Pensando esto, finalmente logró resistir hasta que llegaron a Osterburg. Al llegar a su destino, el gran paladín alojó al equipo de peregrinación sagrada en la mejor posada de la ciudad, mientras él se apresuraba a la iglesia de la luz local para informar del grave incidente del ataque a la santa, preparándose para transmitir la información de inmediato a la capital real. Mientras tanto, Cecilia, que interpretaba el papel de la santa, se alojó en la habitación de huéspedes de mayor categoría del convento. Era un edificio gótico típico, con agujas que perforaban las nubes y vidrieras que brillaban fríamente bajo la luz de la luna. El dragón plateado había regresado a esta ciudad con su aroma familiar. La buena noticia era que ya nadie le estaba arrancando las escamas de dragón, y los caballeros, con mucha consideración, le habían preparado la cena. La mala noticia fue que, mientras Cecilia estaba sentada a la larga mesa cubierta con un mantel blanco inmaculado, vio ante ella los exquisitos platos de hierba. Así es, hierba. O mejor dicho, una especie de ensalada de verduras que parecía hierba, acompañada de un trocito de pescado blanco como el papel y un vaso de agua. ¿Qué es esto?
Cecilia señaló el plato de hierba, mientras toda su esencia de dragón se desmoronaba. Santa, esta es la comida sagrada ascética preparada para usted, dijo la monja con rostro lleno de reverencia. En este mundo de sufrimiento, solo moderando el apetito el alma puede acercarse a los dioses. Se dice que usted lo pidió expresamente con anterioridad. Cecilia. Así que esa mujer muerta era masoquista. La monja se retiró y cerró la puerta con cuidado. Al ver la minúscula cantidad de comida en el plato, que ni siquiera se le quedaba entre los dientes, Cecilia no pudo evitar sentir una oleada de tristeza. No tenía ni idea de cómo usar un cuchillo y un tenedor. Miró a izquierda y derecha, y tras asegurarse de que no había nadie en la puerta, inclinó la cabeza directamente sobre el plato y abrió la boca. Ñam. Un bocado. Agua, ensalada, pescado, e incluso le dio un mordisco al borde del plato. Ñam, ñam, ñam. En 2 segundos, solo quedaron unos pocos platos vacíos sobre la mesa. Más, Cecilia se lamió los labios, sintiendo aún más hambre. Este tipo de comida insípida no podía saciar el hambre de un dragón en absoluto. Al contrario, solo le abriría el apetito. Echaba mucho de menos los filetes asados por el dragón de la tierra. Ella realmente extrañaba esos hongos coloridos. Sin el dragón de la tierra a su lado, ni siquiera podía conseguir una comida completa. Ahora no podía contactarlo y no tenía con quién hablar del tema. Esta sensación de aislamiento e impotencia le recordó el momento justo después de nacer. Cecilia yacía sobre la mesa, insatisfecha, sosteniendo el plato que había lamido hasta dejarlo limpio, y lo lamió 2 veces más por si acaso. Santa. La voz de la monja se oyó de repente desde fuera de la puerta. He oído un ruido dentro. ¿Necesitas algo más? Cecilia se incorporó rápidamente, asustada, y volvió a colocar el plato en su sitio. No, nada. La monja que estaba afuera pegó la oreja a la puerta y escuchó un rato, luego sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción. ¡Oh, Dios de la luz celestial! Exclamó la monja, persignándose sobre su pecho. ¡Qué piadosa es la santa! Después de terminar de comer, besó los utensilios para agradecerle al dios la comida. Namu Amida Butsu, qué piedad. ¿Es este el reino de una santa? Mientras tanto. En las sombras, en las afueras del convento. César estaba agazapado en un tejado, jugueteando con una capa negra entre sus garras. Esto era algo que acababa de recuperar del anillo de almacenamiento de la Santa Muerta. Nombre del artículo. Capa de espía, réplica, calidad. Oro efecto. Al llevar consigo, existe un 50% de probabilidad de no verse afectado por efectos adicionales. Simultáneamente, reduzca significativamente la presencia del usuario, lo que dificulta su detección. Esto es bueno. César chasqueó la lengua con asombro. Este objeto impedía efectos adicionales en el juego, pero en este mundo se había convertido en un artefacto de sigilo. Mientras no atacara activamente, incluso si pasaba justo delante de ese alto paladín, probablemente lo trataría como a un transeúnte. Aunque no entendía del todo por qué una simple santa tendría semejante equipo de asesino, acaso para encuentros secretos con un amante. En cualquier caso, con esto no debería ser difícil sacar a Cecilia a escondidas. Ya había explorado las defensas del convento. El gran paladín estaba ausente, lo que lo convertía en el momento perfecto para tomar el dragón y huir. El enemigo está en la luz, yo estoy en la oscuridad. La ventaja es mía. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de acercarse al muro exterior del convento, sus pasos se detuvieron repentinamente. Las pupilas doradas y verticales bajo la capucha con forma de pico de halcón captaron una figura sospechosa. La otra persona se escondía en el callejón frente al convento, aparentemente observando también el lugar. Túnica blanca, sombrero negro, estampados azules y negros. Dios mío. ¿No es ese el uniforme del culto del plasma? César había visto a muchos soldados rasos vestidos así en aquella base abandonada de la fábrica de armas. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso no había aniquilado la base de Osterburg de un solo golpe? Incluso el obispo Andorn le había abierto su corazón. ¿Cómo era posible que aún quedaran rezagados? Y viendo la postura de este tipo, ¿él también quería infiltrarse en el convento? El miembro de la secta pareció presentar algo y de repente giró la cabeza. Sus miradas se cruzaron. César llevaba puesta la capa de espía, con el rostro oculto. La otra persona vestía un uniforme del culto del plasma y tenía un aspecto sospechoso. De repente, el ambiente se quedó en un silencio incómodo. 2 segundos después. El miembro de la secta bajó la voz y preguntó con timidez. ¿Contraseña? ¿9909?
Al oír esto, el miembro del culto suspiró visiblemente aliviado, y sus ojos brillaron de emoción. Por fin te he encontrado, Señor de la Trinidad Oscura. No tienes ni idea, nuestra base del culto fue destruida, e incluso el señor obispo fue asesinado. Jeje. Por fin me he puesto en contacto con la organización. Capítulo 105. Asuntos infernales. Para ser sinceros, como agente encubierto, Otto estaba tan nervioso que le sudaba frías las palmas de las manos. Ante él se encontró nada menos que el legendario asesino principal del culto, la Trinidad Oscura. Había estado infiltrado en el culto del plasma durante 10 años completos. 10 años. Si no hubiera sido por la reciente destrucción de la fortaleza de Osterburg, que le dio la oportunidad de desenterrar un informe secreto de entre las ruinas, probablemente no habría llegado al verdadero círculo íntimo del culto en toda su vida. El culto del plasma era una antigua organización maligna con 500 años de historia, casi tan larga como la del propio imperio de Lordaeron. Intentar infiltrarse en su núcleo y llegar hasta los legendarios 7 sabios era más difícil que alcanzar los cielos. Oculto en aquel informe secreto había un secreto impactante. En esta ronda de la selección de la Santa de la Iglesia de la Luz, alguien del culto se había infiltrado. Uno de los informantes importantes estaba a punto de llegar a Osterburg con el equipo de patrulla sagrada. Otto podría haber entregado esta información ultrasecreta sobre la infiltración del culto en la selección de la Santa y haberse retirado con sus logros. Pero no se atrevió. Incluso la Iglesia de la Luz había sido infiltrada. Solo Dios sabía cuántos espías se escondían en las altas esferas del imperio de Lordaeron. Si lo entregaba, podría acabar muerto al día siguiente por suicidio mediante 8 puñaladas en la espalda. Más importante aún, Otto quería desenterrar información más profunda. La riqueza se encuentra en el peligro. El hombrecillo apretó los dientes y decidió arriesgarse. Según la información recibida, el contacto del culto se acercaría al equipo de patrulla sagrada esa noche. Los siguieron hasta el convento y, justo cuando pensaba en cómo colarse, un escalofrío le recorrió la nuca. Esa sensación era como la de ser observado fijamente por una especie de depredador alfa. Otto giró la cabeza con rigidez. Bajo la luz de la luna, una figura alta y oscura permanecía agazapada en el tejado del convento. Vestía una voluminosa capa negra, cuya capucha, en la parte delantera, tenía forma de pico de águila, ocultando gran parte del rostro. Solo un par de pupilas verticales doradas brillaban con una luz fría en las sombras. ¿Cuándo apareció? Otto era un ladrón experimentado y extremadamente sensato a lo que le rodeaba. Pero esta persona parecía haber surgido de la nada, sin emitir el menor sonido. Un experto. Sin duda, un experto. Podrías tratarse del legendario trío de asesinos más poderosos del culto. La Trinidad Oscura. Otto tragó saliva con dificultad, reprimió el impulso de huir, bajó la voz y preguntó con timidez. ¿El código? El ambiente estaba terriblemente silencioso. La figura oscura no respondió de inmediato, simplemente lo miró fijamente desde arriba. Esto hizo que Otto se sintiera tan pequeño como una hormiga. Tras un segundo, una voz baja y ronca surgió de debajo de la capa. 9909. Cuando esos números llegaron a sus oídos, el rostro de Otto se relajó ligeramente, pero su columna vertebral se tensó aún más. Eso es todo, ese es el código. Apareció. Uno de los 3 asesinos más poderosos del culto del plasma, la figura legendaria con nombre en clave la Trinidad Oscura. Que pudiera obtener más información dependiendo de su siguiente actuación. César no esperaba que, con solo soltar una contraseña de un juego, adivinara correctamente. En los juegos Pokémon Negro 2 Blanco 2, las contraseñas del equipo Plasma tenían básicamente el formato XX0X. Simplemente seleccionó una que le pareció correcta, y funcionó. Al ver cómo este miembro del culto se volvía instantáneamente amigable y comenzaba a intentar acercarse a él, el beso del dragón de César, bajo la capa con forma de pico de águila, se abrió ligeramente, revelando un atisbo de diversión. Las cosas parecen ponerse un poco interesantes, ¿eh? La otra parte claramente lo había confundido con alguien importante. Aunque tenía muchas ganas de quejarse de que incluso la configuración de la contraseña era exactamente la misma que en el juego, decidió seguir el juego y mantener su actitud despreocupada. Poder de los dragones. Traidor. Fui liberado en silencio, y una presión escalofriante envolvió todo el callejón. La mente de Otto se vio sacudida por esa aura, lo que le hizo estar aún más seguro de la identidad del otro, y su actitud se volvió aún más respetuosa. Mi señor.
La fortaleza de la filial en Osterburg ha sido destruida, comenzó su infieme. Ese maldito dragón. No solo destruyó nuestra base, sino que también asesinó cruelmente al obispo Andorn. Su subordinado se encontró en una misión en ese momento y escapó por poco. César arqueó una ceja. Está claro que aquel anciano fue quien insistió en luchar hasta la muerte. Simplemente actuó en defensa propia y, de paso, obtuvo algún beneficio. Pero no podía decir eso. César permaneció inmóvil, como una estatua, con la voz desprovista de emoción. Entonces, ¿por qué siguen aquí en lugar de evacuar? Era una cuestión de vida o muerte. La mente de Otto iba a 1000 por hora. Si decía que estaba esperando a la organización, sonaría demasiado falso. Si decía que no tenía a dónde ir, sonaría demasiado inútil. Tuvo que dar una excusa razonable, una que le permitiera seguir rondando al lado de ese pez gordo. Fue la última orden del obispo. Otto alzó la vista con expresión de tristeza. Tu subordinado no se atrevió a evacuar. Antes de morir, el obispo Andorn me ordenó que, si algo le sucedía a la fortaleza, debía esperar tu llegada. Dijo que la misión temporal de la fase 2 era más importante que el establecimiento de la fortaleza. El corazón de César se conmovió. ¿Misión temporal? Sí. Otto sacó un trozo de pergamino arrugado de sus vestiduras y se lo ofreció con ambas manos. El obispo dijo que en Osterburg, en la Iglesia de la Luz, se descubrió recientemente un fragmento de una antigua tablilla blasfema. Teníamos la intención de arrasar esta ciudad tras invocar al demonio, pero ¿quién iba a pensar que Lord Andorn sufriría una desgracia? Su subordinado lo ha tenido en cuenta y no se ha atrevido a ser lo más mínimo negligente. César tomó el pergamino y le echó un vistazo. Era un mapa sencillo de Osterburg. Iglesia de la Luz, con marcas en varios lugares. Uno de esos lugares era este convento. ¿Una tableta? César entrecerró los ojos. En el mundo Pokémon, las tablillas eran fragmentos de Arceus, con el poder de cambiar las reglas de los tipos. Si las tablillas de este mundo fueran del mismo tipo, su valor sería inmenso. Este era un lío en el que valía la pena meter. Al ver que el hombre de negro había aceptado el mapa, Otto sacó rápidamente un disco de metal negro de su bolsillo. Estaba grabado con un gran emblema en forma de P. Señor, esta es la herramienta mágica de comunicación que dejó el obispo. Su subordinado ya ha logrado descifrar parte de las defensas en las afueras del convento y puede coordinar sus acciones en cualquier momento. Otto parecía completamente leal. Mientras des la orden, tu subordinado no dudará, aunque eso signifique 10.000 muertes. César tomó el frío trozo de hierro y lo examinó. Era muy meticuloso, ya que proporcionaba tanta información como equipo. Este chico tenía talento. Tiene buen aspecto y habla bien, pero por desgracia, tomó el camino equivocado. Retírate por ahora. César guardó los objetos en su anillo de almacenamiento, con un tono frío. No actúen precipitadamente. Esperan mis órdenes. Sí. Otto sintió como si le hubieran concedido un gran indulto. Retrocedió entre las sombras y desapareció en unos pocos saltos. Una vez que aquel cultista leal estuvo lejos, César saltó por encima del muro del convento. Este malentendido se había agravado considerablemente. Pero tener un informante gratuito no era malo. En cuanto a lo de la tableta, esperaría hasta encontrarse con Cecilia. Si esa tonta dragona tuviera mucha hambre, quién sabe qué estupideces podría hacer. Mental del autor es preocupante. Capítulo 106. Una historia de terror sobre una santa. El estado mental del autor es preocupante. El convento, habitación de huéspedes. Cecilia yacía despatarrada en el alféizar de la ventana, con la sensación de que estaba a punto de ver al dios dragón. Hambriento. Tengo mucha hambre. Ese tipo de hambre no era solo un estómago vacío. Cada célula de su cuerpo clamaba. Era una dragona, y su evolución durante el sueño profundo había consumido una enorme cantidad de energía. Tras despertar, había usado magia, y ahora necesitaba desesperadamente alimentos ricos en calorías para recuperarse. Aunque le dieran una vaca entera, podría tragársela entera, huesos y piel incluidos. ¿Pero qué le dieron de comer estas monjas? Hierba. Ese bastardo de César. Cecilia mordisqueaba la madera del marco de la ventana mientras maldecía en su interior. Si no llegaba pronto, ella iba a perder los estribos. Al diablo con ser una santa. Primero saldría volando y cazaría 2 ovejas para comérselas. Justo cuando pensaba esto, una sombra oscura apareció de repente debajo de la ventana. Cecilia dio un respingo del susto, escupió rápidamente las virutas de madera que tenía en la boca y adoptó una postura digna. ¿Inclinar quién es?
Yo soy yo. La sombra apartó la capa, dejando al descubierto un rostro cubierto de escalas azul oscuro y esa característica aleta de tiburón. ¡Guau! Las lágrimas brotaron instantáneamente del rostro de Cecilia. Familia. Mi salvador. La santa de cabellos plateados se alegró muchísimo al ver a su salvadora. Casi gritó de alegría, pero recordó que podría haber monjas custodiando la puerta, así que rápidamente se tapó la boca. Se apresuró a disimular la cama para que pareciera que alguien dormía profundamente, y luego se preparó para bajar por la ventana. César observó sus movimientos de torpedos y no pudo evitar recordarle. ¿No puedes volar? Cecilia se quedó congelada. Ah, claro. Esta jovencita es un dragón. Inmediatamente volvió a su forma redonda de dragón plateado y nosotros minimizar. Su cuerpo se encogió hasta el tamaño de una palma, y batiendo sus diminutas alas, salió volando tambaleándose. Como ambos estaban hambrientos, los dos pequeños dragones decidieron buscar primero un lugar donde llenar sus estómagos. A la cocina. A la cocina. Insistió Cecilia con vehemencia. Mi intuición me dice que en la cocina se esconden las mejores cosas. Guardaba un profundo rencor por aquella comida anterior de sopa aguada, la comida sagrada ascética. César no puso objeciones. También quería discutir los siguientes pasos del plan con ese dragón tan tonto. El convento solo albergaba mujeres, y los paladines patrullaban principalmente el perímetro, por lo que la seguridad interna era laxa. Los dos pequeños dragones sortearon sigilosamente a una monja que patrullaba con una linterna y se escabulleron hasta la cocina siguiendo los fríos muros de piedra del edificio gótico. Carne. ¿Dónde está la carne? La pequeña dragona plateada recuperó su tamaño original en cuanto entró y comenzó a hurgar entre las cosas, con el hocico pegado al suelo, olfateando como un perro policía. César cerró la puerta con indiferencia, sacó una gran bolsa de carne seca de su anillo de almacenamiento y la arrojó al suelo. Para empezar, quédate con esto. Cecilia agarró la carne seca y ni siquiera se molestó en rasgar la tela que la envolvía, sino que le dio un mordisco directamente. Qué rico, murmuraba inteligiblemente, agarrando la carne seca con ambas garras y mordisqueándola salvajemente, con la cola moviéndose detrás de ella como una hélice. César la ignoró y se dirigió directamente a la estufa. Quedaba media olla de sopa fría, unas cuantas ristras de cebollas colgando cerca y media cesta de huevos. Las condiciones eran un poco simples, pero era mejor que nada. Tras haber permanecido en la cueva durante medio mes, a César no le quedaron muchas provisiones en su anillo de almacenamiento, solo algunos hongos venenosos. Al ver los escasos ingredientes en la cocina, decidió encender un fuego y preparar una sopa. Algunos lectores podrían preguntar: ¿acaso no andáis merodeando por el convento? ¿Cómo os atrevéis a tener una sesión de trabajo en equipo a medianoche en la cocina de otra persona? No preguntes. Si de verdad quieres saberlo, es la lógica de Assassin's Creed. Mientras no haya testigos, es una misión de sigilo perfecta. Enseguida, un aroma rico y sabroso inundó la cocina. Sorber, Cecilia apartó la carne seca, corrió hacia un lado de la olla y miró con anhelo la sopa burbujeante, con la baba a punto de caer dentro de la olla. ¿Ya está listo? ¿Cuál es la prisa? César lo removió con una cuchara y le entregó un recipiente. Ten cuidado, está caliente. A Cecilia no le importaba en absoluto. Agarró el cuenco y empezó a beber con avidez. ¡Ay, estoy vivo de nuevo! Y soltó un eructo y se dejó caer sobre la estufa, frotándose el vientre abultado con una expresión de satisfacción. César negó con la cabeza ante su actuación patética. ¿Estás lleno? Lleno, entonces habremos de hacer negocios. César encontró una silla y se sentó, con expresión seria. Durante los próximos días, debes seguir interpretando a la santa. El rostro de Cecilia se ensombreció al instante. ¿Todavía tengo que actuar? Ese capitán de los caballeros me mira raro, y la comida aquí es realmente horrible. Aguanta. César negó con la cabeza. La identidad de la santa sigue siendo útil. Acabo de recibir información de que hay cosas valiosas bajo esta iglesia. Quédate dentro como agente infiltrado para facilitarme el movimiento. Cecilia sacudió la cabeza como un sonajero. No quiero. Esas monjas me hacen comer hierba. Y se me olvidó cómo es esa santa. Antes había liberado su transformación demasiado rápido. Estaba tan concentrada en tener hambre que no memorizó en absoluto el rostro de Santa Colette. Si su aspecto fuera diferente al volver a su forma original, ¿no la desenmascararían de inmediato? Sabía que ibas a decir eso. César suspiró, se limpió la grasa de las garras y sacó un objeto largo de su anillo de almacenamiento.
ruido sordo, un cadáver fue arrojado sobre la encimera de la cocina. Se trataba de la difunta candidata a santa, Colette. Sin embargo, ahora se veía un poco desdichada. Tenía el cuello roto y la cabeza solo estaba unida al cuerpo por una capa de piel que se balanceaba de un lado a otro. Transformación basada en esto, dijo César, señalando el cadáver. Cecilia retrocedió asustada. ¿Tú, cómo pudiste llevarla contigo? ¡Qué horror! ¿De qué hay que tener miedo? Ha sido purificada. Si resucitara, probablemente te lo agradecería. César señaló el rostro del cadáver. Recuerda cada detalle, especialmente los lunares y las cicatrices. Si te transformas incorrectamente y te reconocen, esos paladines te despellejarán vivo. Cecilia no tuvo más remedio que inclinarse y observar el cadáver mientras mordisqueaba una patata. La luz de la cocina era demasiado tenue para ver con claridad. Cecilia levantó su garra y activó celebrar. Unos cuantos fuegos artificiales silenciosos se estallaron en el aire, ya la luz tenue, finalmente pudo ver con claridad el rostro pálido. Este cuello, ¿cómo se rompió así? Cecilia extendió una garra, queriendo enderezar al Teruterubozú. Pero en cuanto lo tocó, la cabeza se desprendió del cuello, deteniéndose solo al llegar al borde de la mesa. ¡Agua! El pequeño dragón plateado saltó 1 metro en el aire. Ahora es Mami Tomoe. A César también le costaba mantener la compostura. Date y transfírmate. Voy a salir a evaluar la situación. Dicho esto, se puso la capa y se fundió de nuevo con la noche. En la cocina solo quedaban Cecilia, un cadáver sin cabeza y una cabeza que había rodado hasta sus pies. La pequeña dragona plateada recogió temblorosamente la cabeza del Teruterubozú con sus 2 garras delanteras. Temiendo que la sangre de la cabeza ensuciara el suelo, miró a su alrededor y, convenientemente, colocó la cabeza en un plato limpio que estaba cerca. Lo siento y no fue mi intención, y Cecilia se quedó mirando un rato hasta que se hizo una idea general, y luego se giró para examinar el cuerpo. Justo en ese momento, se oyeron pasos pesados desde el pasillo exterior, acompañados por el tintineo de un manojo de llaves, acercándose. Alguien venía. Cecilia palideció de miedo. Se apresuró a 1 metro el cadáver de nuevo en el anillo de almacenamiento y luego se metió debajo de un armario para esconderse. El pomo de la puerta giró. Crujir, la vieja puerta de madera crujió y una figura regordeta se metió dentro. Cecilia no se atrevía a respirar en la oscuridad, pero entonces recordó algo fatal. Parecía que se había olvidado de la cabeza. Por suerte, la cocina estaba muy oscura y la otra persona no pareció darse cuenta. La pequeña dragona plateada contuvo la respiración, preparándose para tirar el plato a escondidas con la cabeza. La hermana Medi estaba muy disgustada hoy. Como anciana monja encargada de la cocina, su mayor placer diario era colarse en ella para tomar un tentempié después de sus rondas nocturnas. Pero hoy había llegado al convento una persona muy importante. Una candidata a santa. Se había emitido una orden estricta desde arriba, prohibiéndole acercarse a la cocina. Se decía que la orden de los paladines había enviado a una caballera especial para preparar la cena para la santa. ¿Quién iba a imaginar qué tipo de manjares comería una persona tan importante? El séquito del otro bando era demasiado numeroso. Incluso trajeron a su propio chef, lo que le impidió recortar gastos en comida. Además, el capitán de los caballeros había prohibido estrictamente la entrada a la cocina, cerrándole así el camino a su tentempié de medianoche. HMPH. ¿Qué santa? Es solo una niña que aún no ha crecido. La gorda y la anciana monja, Medi, pensaron para sí misma mientras entraba de puntillas en la cocina, con la esperanza de ver si quedaban sobras. En cuanto abrió la puerta, percibió un intenso aroma a carne que aún no se había disipado. ¡Ja! Lo sabía. Medi estaba eufórica. La cena de la santa había sido realmente suntuosa. Ni siquiera se habían terminado una sopa tan aromática. Se apresuró hacia la estufa. Al pasar junto al mostrador, por el rabillo del ojo, vio un plato sobre la mesa con algo redondo encima. Era enorme, estaba ahí mismo sobre la mesa. Debido a la escasa luz, el primer instinto de Medi fue confundirlo con algo parecido a un pavo asado. Hasta que encendió una cerilla y cruzó la mirada con esas pupilas púrpuras sin vida, mantuvo una actitud alegre, como si se preparara para desenvolver un regalo. Pero claramente, no era un pavo asado. La sonrisa de Medi se congeló en su rostro. Al segundo siguiente, un grito que rasgó el cielo nocturno se estalló dentro del convento. Ya. Capítulo 107. Ya tengo un nombre para este capítulo. ¿Cómo debería describir ese grito?
Si tuviera que buscar una referencia, probablemente sería una canción escrita por cierto bardo llamado Haijou. El tono inicial era muy agudo, con un aire gótico y estridente. Empezaba con un breve A, seguido de una soprano de coloratura de 5 segundos, que incluía un adorno vocal en el medio. Ajá. Ay. FFF. El fresco rocío matutino humedece el traje negro, no, me equivoqué de camino. La capacidad pulmonar de la hermana Medea era sencillamente asombrosa. Cecilia, la dragona entera, quedó atónita. Sus 2 garras aún sujetaban la cabeza del Teruterubozu que había muerto con los ojos bien abiertos. Como estaba demasiado resbaladiza, la cabeza giraba entre sus garras, con el rostro ahora mirando directamente a la monja que estaba alcanzando las notas más altas. La escena era demasiado hermosa. Simplemente resultaba insoportable contemplarla. Justo cuando la hermana Medea estaba a punto de tomar aire para cantar el clímax de En el nombre del Padre, una garra sombría surgió repentinamente desde detrás de su cabeza. César estaba indefenso. Su intención era simplemente explorar el exterior. ¿Quién iba a imaginar que ese dragón tan tonto pudiera causar semejante revuelo en la cocina? ¿Poner la cabeza de un cadáver en un plato? ¿Qué clase de ritual era ese? El gavite alzó su hoja de mano cubierta de fantasmas y cortó limpiamente la espesa nuca de la hermana Medea. Ruido sordo. El mundo quedó en silencio. El agudo canto de la hermana Medea se detuvo abruptamente, impidiendo así que este libro fuera retirado debido a los derechos de autor. ¿Qué haces todavía ahí parado? César bajó la voz, gruñendo al sigiloso objeto plateado sobre el mostrador. ¿Esperando a que te entreguen el premio al mejor director de terror? Cecilia finalmente reaccionó y salió a toda prisa de entre las sombras. Estaba muerto de miedo. El pequeño dragón plateado, con el rostro lleno de lágrimas, agarró la cabeza que estaba sobre la mesa y, sin importarle si tenía hojas de verduras pegadas, la metió junto con el plato que estaba debajo en su anillo de almacenamiento. Ahí el cuerpo. El cuerpo. El pequeño dragón plateado se abalanzó entonces sobre el cadáver sin cabeza que había arrojado a un rincón. Era realmente pesado. Lo arrastró y empujó con gran esfuerzo antes de finalmente meter dentro del torso, que también llevaba la túnica sagrada. Desde el pasillo exterior se oía el sonido de pasos apresurados y el tintineo de armaduras. ¿De dónde salió ese sonido? La cocina. Es de la cocina. Rápido. Ve a proteger a la santa. Los demás, síganme. Todo el monasterio se despertó con aquel grito. César miró a la monja en el suelo y luego a la cocina desordenada. Esta monja gorda solo estaba inconsciente. Seguro que diría tonterías cuando despertara. Necesitaba inventar una excusa para ella. La mirada de César recorrió la estufa y se posó en una botella de vino sazonador del lago Shista que estaba en un rincón. Agarró la botella, le quitó el tapón, vertió la mitad restante del vino sobre la cara de la hermana Medea y dentro de su boca, y luego le metió la botella vacía en los brazos. Entonces, Garra Sombría agarró un puñado de harina y lo arrojó violentamente al aire. Una nube de polvo blanco llenó instantáneamente toda la cocina, dificultando la visión. Retiro. César recogió al todavía aturdido pequeño dragón plateado, lanzó un destello y salió corriendo por la puerta trasera de la cocina justo antes de que llegaran los demás, desapareciendo en la noche. Unos segundos después. Estallido. La puerta de la cocina fue abierta a patadas con fuerza. Ante la emergencia, el gran paladín no dudó más y condujo directamente al interior a un equipo de caballeros completamente armados, cuyas largas espadas brillaban con frialdad. No te muevas. Fueron recibidos volando por una habitación llena de harina por los aires y la hermana Medea tendida inconsciente en el suelo. El gran paladín apartó el polvo que tenía delante con un gesto, frunció el ceño y dio un paso al frente, agachándose para comprobarlo. Un fuerte olor a alcohol lo invadió. ¿Incendiar está, borracho? El rostro del comandante de los caballeros palideció. Hoy era un día importante para dar la bienvenida a la santa, y la monja encargada del monasterio estaba escondida en la cocina bebiendo y armando un escándalo por estar borracha. ¿Qué clase de comportamiento fue ese? Échenle agua para despertarla. El comandante de los caballeros se puso de pie con semblante serio. El resto, registre los alrededores. A ver si hay algún individuo sospechoso. Habitación de huéspedes. La ventana se abrió silenciosamente una rendija. Una criatura del tamaño de un pequeño dragón fluorescente se coló dentro, transformándose en forma humana en el momento en que aterrizó.
Cecilia se arrastró hacia la cama, sin siquiera molestarse en quitarse los zapatos, y se metió directamente debajo de las sábanas, envolviéndose como un capullo de gusano de seda. César no entró. Su cuerpo de dragón era demasiado grande y solo podía colgarse de la pared junto a la ventana como un geco gigante. Habló en idioma dragón. Mantén la calma, no te delates. Esa monja no vio mi rostro con claridad antes, solo mi cabeza. Mientras no lo admitas, solo fue una alucinación por haber bebido demasiado. Pero, Cecilia temblaba bajo las sábanas, con la voz quebrada por las lágrimas. Tenía tanta prisa antes que creo que hasta metí un plato de cocina dentro. César puso los ojos en blanco. Qué poca cara. ¿Qué tiene de malo que falte un plato? En el monasterio pensarán que la monja gorda lo rompió mañana, dijo César con impaciencia. Recuerda, ahora eres la santa. Estás de mal humor por las mañanas. Tienes que mostrarte muy disgustada si te molestan, ¿entiendes? Bajo, entendido. En cuanto terminó de hablar, se oyó un ligero golpe en la puerta. Santa, ¿estás bien? Era la voz de la paladina, que sonaba algo indefensa. Cecilia suspiró, esforzándose por recordar la personalidad distante que César le había enseñado. Se aclaró la garganta, intentando que su voz sonara ronca por el hecho de acabar de despertarse y por el disgusto que sintió al ser interrumpida. ¿A qué viene todo este alboroto? La voz que se oía afuera hizo una pausa por un instante, como si sintiera alivio. Lamento mucho, interrumpe su descanso, Santa. Hace un momento hubo un pequeño incidente en el monasterio. El comandante de los caballeros estaba preocupado por su seguridad y me envió específicamente a ver cómo estaba. ¿Aún necesitas comprobarlo? A Cecilia se le encogió el corazón y, de forma inconsciente, apretó las piernas bajo las sábanas. Su cola se había escapado de nuevo y se movía inquieta. Adelante, dijo, fingiendo serenidad. La puerta fue empujada para abrirse. La paladina, completamente armada, entró lentamente. Su mano descansaba sobre la empuñadura de su espada, y su mirada penetrante escudriñó cada rincón de la habitación. La ventana estaba cerrada, las cortinas corridas y no presentaba ningún signo de daño. La santa estaba medio recostada contra el cabecero de la cama, su cabello plateado caía en cascada sobre sus hombros, su expresión era indiferente, con un ligero rastro de somnolencia por haber sido interrumpida. La lágrima de luz que simbolizaba su identidad colgaba silenciosamente alrededor de su delicado cuello, emitiendo un suave resplandor. Todo parecía normal. Excepto, la nariz de la paladina se crujiente. ¿Por qué había olor a caldo de carne en la habitación? ¿Y de ese que lleva mucha cebolla y pimienta negra? Su mirada se posó en los labios fuertemente cerrados de la santa, donde parecía haber un brillo aceitoso sospechoso. Cecilia, sintiéndose incómoda bajo su mirada, levantó rápidamente el dorso de la mano y, fingiendo bostezar, se limpió rápidamente la comisura de los labios. ¿Hay algún problema? Colette frunció ligeramente el ceño, y su tono se volvió frío. La paladina volvió en sí y bajó rápidamente la cabeza. No, nada. Es solo que, hace un rato encontramos a una monja inconsciente en la cocina, y había, indicios de robo de comida en el lugar. Ante esto, su expresión se volvió algo extraña. Cuando entraron corriendo a la cocina, la escena que vieron fue simplemente absurda. La monja encargada, la hermana Medea, tenía una botella de vino de condimento entre los brazos, tirada en el suelo, con sopa de cebolla derramada por todas partes. Al parecer, había estado comiendo a escondidas en mitad de la noche y acabó emborrachándose. Fue una verdadera deshonra para el monasterio. Pero, guiada por su instinto profesional, la paladina seguía sintiendo que algo no cuadraba. Aquel grito había sido demasiado agudo, impropio de una persona ebria. ¿Robo de comida? Cecilia parpadeó, con expresión inocente. Pero, creo que oí un grito hace un rato. Sí, santa, dijo la paladina con un tono algo avergonzado. Para ser precisos, fue en la cocina y la hermana Medea parecía haberse emborrachado y armó un pequeño escándalo. La molestó, y por eso le pido disculpas. ¿Ebrio? Cecilia frunció levemente el ceño, mostrando una expresión compasiva, aunque en su interior también sentía remordimiento. Que el dragón, que el dios de la luz perdone su indulgencia. Estoy bien. Aquí estoy a salvo. Gracias por su amabilidad. Por favor, continúe descansando. Los caballeros reforzarán la guardia. La paladina dijo esto mientras retrocedía, cerrando la puerta tras de sí. Solo cuando los pasos se desvanecieron, Cecilia dejó escapar un largo suspiro y se desplomó sobre la cama como un globo desinflado.
Asusté a esta joven de muerte, apartó las sábanas y, finalmente, su cola de dragón plateado se liberó, deslizándose por debajo de su falda y palmeando la sábana. Eso estuvo muy cerca hace un rato. Si esa paladina se hubiera fijado un poco más, sin duda se habría dado cuenta de que la cara de Cecilia estaba grasienta y su estómago inusualmente hinchado. Ese bastardo dragón de tierra ni siquiera se quedó a ayudarme. Cecilia murmuró, tocando la lágrima de luz en su pecho. La situación se había caldeado repentinamente cuando el comandante de los caballeros entró antes, sobresaltándola. Pero claro, estar lleno de sueño. Aquel caldo de carne, aunque le faltaba sazón, era sencillamente delicioso para un dragón que llevaba días hambriento. Ahora sentía el estómago caliente y una profunda somnolencia la invadió. Da igual, primero voy a dormir. Ya me ocuparé de los problemas de mañana. La despreocupada dragona plateada se acurrucó entre las sábanas, envolviéndose en un capullo de gusano de seda, y en cuestión de segundos, se quedó dormida. Ella durmió profundamente. En su sueño, ya no era la ansiosa impostora santa, ni el torpe dragón gordo despreciado por César. Soñó que flotaba en un mar dorado infinito. Cálido, tranquilo. A lo lejos, una luz borrosa parecía saludarla. Era una luz suave, como la de una hermana mayor, y parecía estar llamándola. Ahorrar, Lord Aeron, la voz era intermitente, difícil de entender con claridad. Cecilia quería volar para ver con claridad, pero su cuerpo se sentía pesado como el plomo. Estaba demasiado cansada. Ni siquiera podía levantar las alas. Así que, en su sueño, simplemente se dio la vuelta, se acurrucó hecha una bola, murmuró no me molestes, 5 minutos más y luego perdió completamente el conocimiento. Esa luz pareció suspirar y se disipó gradualmente en ondas doradas. A la mañana siguiente, temprano, antes de que amaneciera por completo, un grupo de monjas invitó a Cecilia a levantarse de la cama. Con ojeras, la presionaron adornada frente al tocador, dejando que le peinaran el cabello plateado y la vistieran con elaboradas túnicas sagradas de un blanco puro. Santa, hoy es el último día de su santa peregrinación, dijo respetuosamente la anciana monja que encabezaba la congregación. Recibirá el bautismo del Señor en la Catedral de la Luz de Osterburg y demostrará su piedad y gracia divina a todos los fieles de la ciudad. ¿Demostrar la gracia divina? Cecilia se despertó sobresaltada, y su somnolencia desapareció al instante. ¿Qué gracia divina? Ella solo sabía escupir fuego y lanzar fuegos artificiales. Aunque quería pedirle ayuda a César, ese dragón de tierra había desaparecido tras escabullirse la noche anterior. Ahora estaba rodeada por una multitud de creyentes entusiastas, sin posibilidad siquiera de enviar un mensaje. Se acabó. Esta vez sí que iba a quedar al descubierto. Media hora más tarde, la Catedral de Osterburg. Uno de los edificios más antiguos en la frontera del Imperio Lord Aeron. Sobre la sencilla cúpula, una vidriera representaba la epopeya de los dioses creando el mundo. La luz del sol se filtraba a través del cristal, proyectando coloridos destellos sobre el mar de gente vestida de negro que se extendía abajo. Cientos de fieles llenaban cada rincón de la catedral. Tenían semblante solemne, la mirada fervorosa, y entonaban oraciones en voz baja mientras esperaban la llegada de la candidata a santa. Cuando Cecilia, escoltada por paladines, pisó el camino sagrado pavimentado con alfombra roja en el centro de la catedral, todas las miradas se posaron en ella. Lady Colette. Cielos, es incluso más santa que en los retratos. Puedo sentirlo, ese poder puro de la luz. La multitud coreaba fervientemente el nombre de la santa, y la oleada de sonido hizo que Cecilia encogiera el cuello con aire de culpabilidad. Incluso vio a un anciano desmayarse en el acto por la emoción, convulsionando. Es necesario. Murmuró Cecilia en voz baja. Mientras tanto, en la penumbra del campanario frente a la catedral, una figura alta envuelta en una túnica negra permanecía en silencio. César, gracias al efecto de ocultación de su capa de espía, se mimetizaba casi a la perfección con el entorno. Sus pupilas doradas y verticales penetraban entre la multitud bulliciosa, fijadas en la muchacha de cabello plateado que caminaba rígidamente por el sendero sagrado. Esta idiota, sus manos se mueven al unísono y ni siquiera se ha dado cuenta. El ojo de César se contrajo ligeramente. Suspensó con impotencia. Si no fuera por esa posible existencia de Slate, le darían ganas de bajar ahora mismo y llevarse a esa criatura tan ridícula. Tras investigar durante toda la mañana, había comprendido grandes rasgos en qué consistía la llamada Santa Peregrinación de la Iglesia de la Luz. En esencia, era algo parecido a unas elecciones en Estados Unidos.
Y como candidata a santa, Colette Anastasia, necesitaba obtener el mayor apoyo posible de la congregación local a lo largo de su ruta de peregrinación. Esto también serviría para fortalecer la cohesión religiosa. Para entonces, Cecilia ya había subido a la platier. El arzobispo que tenía enfrente hizo una leve reverencia, con la mirada escrutadora. La última parada de la santa peregrinación. Según la tradición, la santa debe obrar un milagro para los fieles perdidos y guiar el canto sagrado para purificar esta ciudad. El corazón de Cecilia dio un vuelo. ¿Un milagro? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Miró hacia el campanario a lo lejos en busca de ayuda, pero bajo la luz cegadora del sol, no pudo ver nada. ¿Papá Noel? Preguntó el arzobispo. Alto Paladín Roderick también apoyó la mano en la empuñadura de su espada, observándola fijamente. Las miradas de decenas de miles de creyentes a su alrededor creaban una presión invisible que hacía que Cecilia se sintiera asfixiada. La mente del dragón plateado quedó completamente en blanco. ¿Qué milagro la conoció? Solo sabía comer, dormir y lanzar fuegos artificiales. Espera, ¿lanzar fuegos artificiales? En el silencio sepulcral de todo el recinto, en la tensa atmósfera que incluso César podía sentir a 200 metros de distancia, Cecilia levantó lentamente la mano. Entonces, lanzamos fuegos artificiales. Al segundo siguiente, lanzó una técnica secreta hacia la cúpula de la catedral. Celebrador. Capítulo 108. El gran maestro ídolo. El capítulo anterior contiene contenido nuevo. Se han añadido 1000 palabras. Por ejemplo, bajo la mirada expectante de toda la catedral, Cecilia levantó lentamente la mano. En el campanario, César se cubrió el rostro con sus garras. Esta idiota, en realidad no va a... Antes de que pudiera terminar, vio a la santa en la plataforma alta, agitando repentinamente la mano hacia la cúpula ornamentada de la catedral. Es hora de celebrar. Zas. Bang. Varias esferas de luz salen disparadas de su mano, explotando en el aire con ecos nítidos y agradables, y transformándose en brillantes puntos de luz. Los creyentes quedaron atónitos. ¿Qué estaba pasando? ¿Lanzando hechizos? ¿En la catedral del Señor? Todos, incluido el obispo y los paladines, inclinaron la cabeza hacia atrás, mirando fijamente las chispas plateadas que se disipaban lentamente en el aire. Pero entonces, surgieron más orbes de luz, y los patrones que formaron al explotar dejaron a todos aturdidos. Un lirio de luz sagrada en plena floración, un ángel sosteniendo un cetro, incluso fragmentos de la epopeya de la creación de los dioses, innumerables puntos diminutos de luz flotaban como dientes de león, convergiendo, girando y dibujando en el aire, formando finalmente una serie de pergaminos brillantes y dinámicos. El contenido de esos pergaminos era exactamente el mismo que el de la epopeya de la creación de Dios representada en las vidrieras de la catedral. Sin embargo, el cristal permanecía estático, mientras que la luz y la sombra cobraban vida. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, reflejándose en los patrones luminosos del aire. Por un instante, toda la catedral quedó envuelta en un resplandor sagrado y onírico. Cielos. Es un milagro. El Señor nos está mostrando visiones del cielo a través de las manos de Lady Colette. Ah, lo siento, esa luz ha lavado mi alma. Los creyentes se emocionaron, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se arrodillaban en el suelo y se postraban repetidamente. Incluso el arzobispo se quedó estupefacto, con la boca abierta durante un buen rato antes de lograr pronunciar. Gracias al Dios de la luz por su bendición. César. ¿Esto realmente funciona? Al ver las reacciones de júbilo de la multitud que se encontraba abajo, Cecilia, en la plataforma, también quedó desconcertada. ¿De verdad es tan fácil engañar a estos humanos? Bajó la mirada hacia sus garras y luego hacia los puntos de luz que aún no habían desaparecido por completo. Dado que ese es el caso, esta jovencita no será educada. Una oleada de confianza sin precedentes, mezclada con un toque de orgullo del clan dragón, brotó instantáneamente del fondo del corazón de Lao Zai. Su espalda se enderezó inconscientemente, levantó ligeramente la barbilla y esa arrogancia nacida de las profundidades de su linaje fluyó con naturalidad por primera vez. A ojos de los creyentes, esta escena representaba exactamente la postura trascendente y divina de una santa después de realizar un milagro. En el campanario, César dejó escapar un largo suspiro de alivio, casi resbalándose del tejado. Bien, bien, esta estúpida dragona finalmente tuvo su coeficiente intelectual en acción en un momento crítico. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de suspirar, vio que el rostro del dragón plateado se transformaba en una expresión de excitación que conocía demasiado bien.
La mirada de estar lista para darlo todo. Inmediatamente, saltaron las alarmas en el corazón de César. No es bueno. Observó cómo la santa se levantaba la falda y se ponía de puntillas. Hora feliz. Originalmente, esta maniobra duplicaba el dinero ganado después de una batalla, pero en realidad, su efecto secundario era inducir una fuerte sensación de placer en los testigos. La chica de cabello plateada dio vueltas sobre la plataforma elevada. A decir verdad, su baile no era profesional. Incluso parecía que imitaba a algún reptil desconocido haciendo ejercicios de estiramiento. Pero bajo la influencia de las reglas de la hora feliz, todos los presentes aplicarán automáticamente un filtro mental muy marcado. A ojos de los creyentes, esto no eran saltos y movimientos bruscos al azar, sino una danza de oración sagrada. Cada movimiento estaba lleno de ritmo, y cada giro irradiaba brillantez. El obispo se sintió 10 años más joven. Ya no le dolía la espalda, no le dolían las piernas, e incluso al mirar al sacerdote que estaba cerca, pensó que el hombre parecía tan guapo y de ojos claros como un niño pequeño. Alabado sea la luz. Siento paz interior, quiero donar dinero. Que nadie me detenga, voy a donar todos los bienes de mi familia a la iglesia. Por un instante, la escena se tornó tan intensa como el concierto de una hermosa ídolo juvenil. Fuera de la catedral, en el campanario, César se cubrió la frente, incapaz de mirar. Este estúpido dragón, maldijo en su interior. Aquel movimiento no era una danza de oración. Era claramente la postura inicial de aquel demonio rosa. El metrónomo de Clefairy, o alguna versión nerviosa del Gokuraku Jodo. Pero era evidente que estos lugareños nunca habían visto el mundo, ya todos y cada uno de ellos los estaban engañando por completo. En ese preciso instante, el arzobispo que se encontraba dentro de la catedral dio un paso al frente con entusiasmo, presentando un pesado texto sagrado con ambas manos. Santa Señora, la atmósfera ha llegado a este punto. Por favor, guíanos cantando el himno de la luz para bendecir a tus fieles creyentes. Cantar. César, que estaba en el campanario, se enderezó de repente. No es bueno. Algo va a pasar. Conocía demasiado bien el conjunto de habilidades de este dragón. Además de esas habilidades de apoyo desordenadas, tenía un arma definitiva: canto. En el juego, la precisión de este movimiento era de tan solo el 55%, y su efecto consistía en dejar al oponente en estado de sueño. Pero en realidad, César no dijo ni una palabra. Sacó 2 mechones de algodón de su espacio de almacenamiento, se los metió bien apretados en los oídos y luego se cubrió con una barrera física usando retirar. Dentro de la catedral. Cecilia tomó la escritura y echó un vistazo a la densa caligrafía que parecía un renacuajo. Ella no podía entenderlo. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que su confianza estaba por las nubes. Como todos estaban tan contentos, cantaría su mejor canción. Notas rosadas se abrían paso en su garganta. Bobo logró una canción con una melodía extremadamente manipuladora y sencilla, pero que poseía un poder extrañamente penetrante, se extendió rápidamente por toda la catedral a través del círculo mágico de amplificación. Esa voz era etérea y distante, haciendo que los creyentes que esperaban expectantes para oír el sonido sagrado se sintieran embriagados, como si sus almas estuvieran a punto de experimentar la ascensión. Esta es, una melodía tan pacífica. Después del primer ciclo de la canción, un anciano devoto en la primera fila, con lágrimas de felicidad aún en su rostro, inclinó la cabeza y se quedó dormido al instante. Con la segunda línea, otro grupo se derrumbó. Para cuando se había cantado la mitad de la canción de Gilipuz, toda la catedral, desde el arzobispo hasta los fieles comunes, incluidos los paladines que custodiaban la puerta, más de 500 personas, todos y cada uno de ellos dormían como troncos, con ronquidos que subían y bajaban. En tan solo 30 segundos. Toda la catedral de la luz de Osterburg había caído en un sueño profundo, como el de un bebé, y solo Cecilia seguía tarareando para sí misma con los ojos cerrados en éxtasis. No fue hasta que terminó la última parte y abrió los ojos, lista para recibir los aplausos, que todo el dragón quedó atónito. ¿Eh? Cecilia miró los cuerpos esparcidos por el suelo, y el dispositivo de amplificación mágica que tenía en la mano casi se le cae. ¿Están muertos? Estaba tan asustada que casi se le erizó el vello de la garganta. En ese preciso instante, la puerta de la catedral se abrió un poco. Entró una figura alta. César se quitó el algodón de los oídos, miró los cadáveres esparcidos por el suelo, luego a la desconcertada Cecilia en el andén, y no pudo evitar levantar el pulgar en señal de aprobación. Impresionante. Esto no era una procesión sagrada.
Era una escena de coma masiva. Se acercó a un paladín que dormía profundamente y le dio una patada. No hubo reacción. Hipnosis colectiva. Esto le ahorró muchos problemas. Originalmente había estado pensando en cómo distraer a los guardias para colarse en la bóveda, pero ahora, simplemente podía entrar y tomar lo que quisiera. Salid, dejad de esconderos, dijo César de repente al aire. Cecilia se sobresaltó. ¿Alguien seguía despierto? Detrás de uno de los pilares de la catedral, un hombre con uniforme de sirviente salió lentamente. Más de 500 personas dormían, pero este hombre seguía en pie. Solo se podía decir que tenía un talento excepcional. César entrecerró los ojos y la interfaz del sistema apareció al instante. Objetivo. Humano, Otto, rango. Nivel 18, habilidad. Insomnio, debido a la ansiedad o excitación excesivas, a esta unidad le resulta difícil conciliar el sueño. Dios mío. Resulta que es una capacidad de drones corporativos de primer nivel. Capítulo 109. Una tabla antigua. En ese momento, la conmoción en el corazón de Otto era simplemente indescriptible. Su intención original era infiltrarse y ver cómo la legendaria Trinidad Oscura planeaba apoderarse de la tablilla. Había imaginado asesinatos, envenenamientos o sembrar el caos. Pero nunca esperó que lo que vería sería una escena así. Toda la catedral, cientos de personas, incluido el poderoso gran paladín, perdieron el conocimiento en un instante. No había señales de forcejeo, ni olor a sangre. Solo estaba la falsa santa de pie en la plataforma alta, y aquella figura vestida de negro en medio del montón de cadáveres con expresión indiferente. Demasiado fuerte. ¿Es esta la fortaleza de un ejecutivo de alto nivel de Dekult? Y. La mirada de Otto se posó en Cecilia. ¿Es posible que esa santa haya usado magia de hipnosis masiva hace un momento? ¿Podría ser que este santa hubiera estado bajo el control del señor durante mucho tiempo? ¿O incluso, que ella misma fuera un arma títere creada por él? Conviértete al líder espiritual del enemigo en su propia marioneta y luego resuelve todo sin derramar una gota de sangre delante de todos. Terriblemente formidable. Otto sintió que le flaqueaban un poco las rodillas. Su retroceso hacia César alcanzó su punto máximo al instante. Señor, Otto dio un paso al frente rápidamente y se arrodilló sobre una rodilla, manteniendo la voz extremadamente baja por temor a despertar a la gente en la tierra, aunque sabía que los métodos del Señor ciertamente no permitirían que nadie despertara fácilmente. Tu subordinado ha llegado tarde, perdóname, señor. César miró aquel título que se había presentado en su puerta, retrajo su garra sombría, colocó ambas manos detrás de su espalda y emitió una débil respuesta. Cuanto más hables, más errores cometerás. Cuanto menos hables, más genial te verás. No esperaba que el señor ya tuviera la situación completamente bajo control. Otto miró a su alrededor con asombro. Tales métodos son inauditos para tu subordinado. Parece que esos necios de la iglesia ni siquiera se dieron cuenta de cómo habían perdido hasta el final. Cecilia escuchaba desde un lado, completamente aturdida. ¿Control? ¿Qué controla? Acababa de cantar una canción. Justo cuando estaba a punto de hablar y explicarse, una mirada gélida de César la hizo llamar de nuevo. Esto es lo que necesitas aprender. César miró a Otón, con un tono profundo y misterioso. La violencia es simplemente el nivel más bajo de los métodos. Otto tembló de pies a cabeza, como si hubiera comprendido alguna verdad suprema, y hundió aún más la cabeza. Tu subordinado ha sido iluminado. Abre el camino. César no quería perder el tiempo con palabras. ¿Dónde está la tablilla? En la biblioteca prohibida, en el tercer sótano. Otto se levantó de inmediato y corrió ágilmente detrás del altar, presionando varias veces una discreta baldosa del suelo. Tu subordinado ya ha logrado abrir la primera capa de mecanismos, pero la barrera de abajo requiere y grieta antes de que pudiera terminar. César clavó una garra directamente en una hendidura del altar. Descifrado por fuerza bruta. Al son de engranajes girando, el altar se apartó lentamente, dejando al descubierto una profunda escalera de piedra. Otto. ¿Es a esto a lo que te referías con la violencia es el método más bajo? Olvídalo, el señor debe tener razones profundas para hacer esto. Los tres, en realidad solo una persona, entraron rápidamente en el pasaje subterráneo. El sótano estaba impregnado de un olor rancio y humedad. El espacio no era grande, pero la colección era rica, compuesta principalmente de vasijas de oro y plata y libros antiguos. César hizo la vista gorda ante esos tesoros de oro y plata. Cecilia seguramente usaría su habilidad para recolectar tesoros para tomarlos más tarde de todos modos.
Su objetivo estaba claro. En la parte más recóndita de la biblioteca, sobre una plataforma de piedra recientemente envuelta en cadenas, yacía una tablilla fragmentada. La tablilla era de un amarillo terroso, su superficie estaba cubierta por las marcas del tiempo y emitía un aura densa como si fuera la tierra misma. César dio un paso al frente. El sistema respondió de inmediato. Objeto especial detectado. Placa de tierra, fragmentada calidad. Descripción del objeto. Una tablilla antigua que contiene el poder primordial del elemento tierra. Al equiparla, aumentará el poder de las habilidades de tipo tierra. Inscripción en tablilla, escritura antigua. 2 son materia, 3 son espíritu. De ellos surgen los deseos y el mundo toma vida. Las pupilas de César se contrajeron ligeramente. Esta frase, esta era la descripción principal de la leyenda de la creación del gran Sinnoh, Arceus, de Pokémon Legends. Arceus. Los dos se referían a Dialga y Palkia, quienes gobernaban el tiempo y el espacio. El 3 hacía referencia al trío del lago, que gobernaba el espíritu. ¿La tablilla blasfema de este mundo era en realidad el Platón de Arceus? Si conseguía reunir los 18 platos, César sintió que el corazón le daba un vuelco. Señor. Al ver a César mirando fijamente la tablilla, Otto exclamó con cautela. Esta es la tablilla blasfema que el culto ha estado buscando. Cuenta la leyenda que contiene el poder de oponerse a los dioses, por eso se la llama objeto blasfemo. ¿Oponerse a los dioses? El corazón de César ardía. No se trataba solo de oponerse a los dioses. Se trataba del poder de crear dioses. Pensando esto, extendiendo la mano para cogerlo. Señor, espere un momento. Otto lo detuvo de repente. Si lo toma directamente, se activará la alarma y la iglesia pronto descubrirá el robo. Mientras hablaba, sacó de entre sus túnicas un pergamino mágico resplandeciente. Este es un pergamino de replicación. Puede crear una réplica con la misma apariencia y fluctuaciones mágicas. Aunque no tiene ningún efecto real, es suficiente para hacerse pasar por el original. César le echó un vistazo. Este tipo estaba bastante bien preparado. Otto colocó el pergamino contra el escudo protector que se encontró sobre la tablilla y recitó un conjuro. El pergamino se convirtió en un charco de líquido plateado que se filtró lentamente y envolvió por completa la placa terrestre. Unos segundos después, con un destello de luz plateada, apareció una tabla idéntica en la mano de Otto. César tampoco fue cortés. Tomó la réplica directamente y, con la velocidad del rayo, intercambió el objeto original dentro del escudo con la réplica. Todo el proceso fue impecable e increíblemente rápido. Los párpados de Otto se crisparon mientras observaba. ¡Qué rápido! Ni siquiera había visto con claridad los movimientos del otro. Listo, vámonos. César guardó la verdadera placa terrestre y luego se retiró a la superficie para reunirse con Cecilia. En ese momento, la gente en la catedral seguía profundamente dormida, y sus ronquidos resonaban con fuerza. César miró a Cecilia. ¿Todavía puedes usar la transformación? No más. Ay, Cecilia tenía una expresión amarga, mi energía está agotada. Si me transformo de nuevo, se me verá la cola. Entonces nos marcharemos directamente. Ahora que tenían el objeto, daba igual si ella seguía siendo la santa o no. Sin embargo, justo cuando salían por las puertas de la catedral, el mundo cambió de color. El cielo, que antes estaba despejado, se oscureció repentinamente. No eran nubes las que tapaban el sol, sino una sombra inmensa e inimaginable que envolvía por completa la catedral de Osterburg. Una presión aterradora descendió del cielo. Golpear. Las rodillas de Otto cedieron a su lado y cayeron directamente al suelo, con el rostro pálido como el papel y el cuerpo temblando incontrolablemente. Esto es, las palomas en la plaza frente a la catedral cayeron como lluvia, derribadas inconscientes directamente por esta aura. César levantó la cabeza de golpe. Él poseía poder del dragón. Rebelde primero, por lo que esta presión era ineficaz contra él, pero eso no significaba que no pudiera sentirla. Sin duda alguna, ese era el olor de un dragón. Un auténtico dragón gigante había llegado a Osterburg. Capítulo 110. Volver a ver a Fafnir. Edición revisada, el dragón rojo Fafnir planeaba en el aire, sus enormes alas agitando las corrientes de aire. Se suponía que debía permanecer en la capital real, siguiendo las enseñanzas de su maestra Hilena. Pero una misión arrepentida lo había traído a esta ciudad fronteriza. La Iglesia de la Luz había descubierto aquí una tablilla antigua, y debía ser interceptada antes de que los humanos pudieran enviarla a la ciudad santa.
Desde tiempos ancestrales, la corte imperial del dragón verdadero no había escatimado esfuerzos en recolectar estas tablillas blasfemas que contenían el poder del origen del mundo, poseyendo mucho más que cualquier otra raza. Lena creía que, en lugar de dejar que aquella cayera en manos humanas, sería mejor que la corte imperial del verdadero dragón lo conservara en su nombre. Casualmente, ella misma necesitaba descansar debido a las recientes críticas recibidas por su álbum Sul y no pudo asistir en persona. Fafnir se había ofrecido voluntario para esta misión. Por un lado, podía compartir las cargas de su profesor. Por otro lado, la cordillera del Nido del Dragón no había estado en paz últimamente. Se decía que algunos dragones habían descubierto rastros del agente hongo en las profundas grietas subterráneas. Esos repugnantes monstruos con forma de hongo casi habían conquistado todo el mundo subterráneo, y ambos bandos ya se habían enfrentado en varias batallas importantes. Toda la corte imperial del dragón verdadero se encontraba en un estado caótico de preparativos para la guerra, y ningún dragón tenía tiempo para preocuparse por un pecador como él. Por lo tanto, para Fafnir, este encargo se sintió más como una breve excursión. Gracias a la información que le había proporcionado su maestro, encontró fácilmente su destino. El dragón rojo sobrevoló la ciudad 3 veces, sus pupilas verticales carmesí escudriñando la iglesia de Osterburg que se extendía abajo. Anormal. Esa fue su primera impresión. Había demasiado silencio. La iglesia entera estaba sumida en un silencio sepulcral. Aparte del viento, no se oía ni una sola voz. A esas horas, debería haber habido fieles entrando y saliendo, pero ni siquiera el personal de la iglesia, que debería haber estado vigilando, se veía por ningún lado. Fafnir ralentizó su descenso. ¿Una trampa? Poco probable. Los humanos no deben tener el valor de tenderle una emboscada a un dragón verdadero. Eso dejaba solo dos posibilidades. O algo inusual había ocurrido allí, o otra fuerza se le había adelantado. Después de todo, era una tablilla blasfema. No era imposible que atrajera a otras fuerzas. Pero el orgullo de un verdadero dragón no le permitía retroceder. Ante lo desconocido, Fafnir respiró hondo y los pulmones elementales, semejantes a hornos, que llevaba en el pecho comenzaron a funcionar. No aterrizó directamente, sino que primero exhaló un aliento de dragón cónico y tentativo hacia la plaza. Auge. Las llamas se estallaron en el suelo de piedra, y la alta temperatura distorsionó el aire. No se activaron barreras ni se descubrieron emboscadas. Solo entonces plegó sus alas, su cuerpo de 20 metros de largo se estrelló contra el suelo en medio de las corrientes de aire. En el momento en que aterrizó, su garra delantera golpeando con fuerza el suelo. Magia dracónica. Gran terremoto. La onda expansiva se propagó con él en el centro, y las ventanas de los edificios que rodeaban la plaza se hicieron añicos simultáneamente. Esta era una táctica habitual contra el sigilo. Cualquier enemigo que se escondiera en las sombras saldría de su escondite. Todavía no hay reacción. Fafnir entrecerró los ojos. Estaba demasiado limpio, antinaturalmente limpio. Levantó su garra delantera y comenzó a recitar un conjuro de detección de tercer círculo. Las ondas elementales de la magia básica detección de vida se propagaron como patrones de agua, fijándose instantáneamente en un objetivo que se encontraba en la entrada de la iglesia, cuyo nivel de vida superaba con creces el de una persona común. Y justo en el momento en que fijé el objetivo, esa sombra oscura se movió. Su velocidad era tan rápida que dejaba imágenes residuales en la retina. ¡Qué rápido! Fafnir ni siquiera tuvo tiempo de completar sus gestos de lanzamiento de hechizos y solo pudo confiar en sus instintos del clan dragón para esquivar hacia un lado. Pero la velocidad del oponente era ridículamente rápida. Solo sintió un escalofrío en el costado de su cuello, chillido. El sonido ensordecedor del metal raspando contra las escalas del dragón resonó en la plaza. Fafnir bajó la mirada. Una marca blanca había sido raspada en una escala de dragón de su cuello, con el borde ligeramente curvado hacia arriba. Su defensa no había sido vulnerada, pero eso en sí mismo era una vergüenza. Las escamas de un verdadero dragón pudieron resistir un impacto directo de una ballesta de asedio, y ahora un atacante había oculto dejado una marca con un solo ataque sorpresa. Interesante. La voz de Fafnir era grave como un verdadero amortiguado, pero no había pánico en ella, solo una fría intención asesina que se encendió tras ser provocada. No persiguió. En cambio, batió sus alas y retrocedió 10 metros, creando una distancia segura. Reevaluación táctica. La velocidad del oponente superaba con creces los límites de un humano de rango oro, su arma podía desgastar las escalas de un dragón y había elegido el ángulo más astuto para el ataque sorpresa. La arteria carótida.
No se trataba de un ataque espontáneo, sino de una cacería meticulosamente planeada. Déjame ver tu verdadero rostro. Fafnir abrió la boca, pero esta vez lo que escupió no fue fuego, sino una onda invisible. Magia dracónica. Visión verdadera. Un hechizo de detección de cuarto círculo capaz de ver a través de la mayoría de las ilusiones y disfraces. La onda recorrió la sombra oscura, pero la información que transmitió hizo que las pupilas de Fafnir se contrajeran ligeramente. No podía ver a través de ello. Esa capa bloqueaba toda detección, incluso ocultaba por completo su aura vital. ¿Qué estaba pasando? César no esperaba que el recién llegado resultara ser un viejo conocido. Aunque no conocía el nombre, le resultaba muy familiar la apariencia de este dragón rojo. De vuelta en las catacumbas del nido del dragón, este tipo había estado buscando a Cecilia por todas partes, y ese poderío arrogante y altivo del dragón era algo que César podía sentir desde la distancia. En aquel momento, su rango era demasiado bajo y solo pudo evitar temporalmente las peores consecuencias. Pero ahora era diferente. Se muestra claramente en el panel del sistema. Dragón Rojo Fafnir, LV36, César, LV36, ambos bandos tenían el mismo rango. Parecía que hoy por fin podría saldar esa vieja deuda. César se ajustó la capa de espía que cubría su cabeza, ocultando por completo su aura y su apariencia. Cecilia ya se había escondido con antelación, tal como le habían indicado. Por el momento, no había de qué preocuparse. Esta vez, no solo quería ganar, sino que también quería que el culto del plasma asumiera la culpa. Esto significaba que habilidades distintivas como tumba de arena y tormenta de arena estaban totalmente prohibidas. Entonces, usaría pura velocidad y violencia para librar una batalla digna de un asesino de culto. Aunque los brazos de César estaban ocultos bajo la amplia capa, sus músculos ya estaban tensos al máximo. Garra de dragón cubrió sus brazos, garra de metal reforzó su dureza, garra de sombra aumentó la penetración y, finalmente, aplicó una capa de energía venenosa púrpura. Puñetazo venenoso. Un combo de lujo 4 en 1. Ven, choquemos. Una melodía familiar pareció sonar automáticamente en la mente de César. Dum dumf 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 dum dumf 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 ha aparecido la oscura trinidad del culto del plasma. Te elijo a ti, dragón rojo Fafnir. Utilice la función de consulta. ¿Quién eres? Fafnir no había podido detectar ningún resultado y finalmente se interesó. Hacía mucho tiempo que no lo emboscaban así, especialmente una criatura tan pequeña. Como era de esperar, César no respondió. Garra metálica. Garra sombría. Garra de dragón. 3 habilidades de garras con atributos diferentes se fusionaron instantáneamente. Su garra derecha quedó cubierta por una capa de garras esqueléticas pálidas, que brillaban con una luz fría metálica y energía de sombra. Silbido. Una marca de garra negra rasgó el aire, imprimiéndose firmemente en el rostro de Fafnir. Otto, arrodillado en el suelo, ya estaba aturdido. Primero, la llegada del dragón lo aterrorizó, y luego quedó atónito ante las acciones de César. Su señor había tomado la iniciativa de atacar a un dragón. Con un estruendo, el cuerpo del dragón rojo se sacudió por el golpe, retrocediendo 2 pasos, y sus gruesas garras de dragón abrieron 2 profundos surcos en el suelo. En la mejilla de Fafnir, una escama de dragón del tamaño de la palma de la mano fue arrancada a la fuerza, dejando al descubierto la carne de color rojo brillante que había debajo. Aunque no hubo sangrado, ese dolor punzante que le llegaba hasta los huesos hizo que Fafnir se paralizara por completo. Una furia indescriptible, mezclada con un atisbo de emoción largamente perdida, surgió de su corazón. ¿Cuántos días han pasado? Desde que perdió ese maldito huevo de dragón, había estado confinado en la academia y hacía mucho tiempo que no luchaba contra un oponente de su mismo nivel. Bien. Muy bien. Humano, di tu nombre. Fafnir habló, su voz retumbaba como un trueno, haciendo que toda la iglesia vibrara. Culto al plasma. César ocultó su expresión tras las sombras de su capucha y bajó la voz, escupiendo un nombre. ¿Inyectó culto al plasma? Fafnir murmuró aquel nombre desconocido, pues su curiosidad se había despertado. Un nombre que no había oído antes. Debía de ser alguna organización humana emergente, pero eso no importaba. Lo importante era que su intuición le decía que la tablilla blasfema estaba en posesión de esa persona encapuchada. Parecía que, a pesar de su prisa, había llegado un paso tarde. Bien. La misión que le había encomendado su profesor debía completarse, y aquel individuo temerario que tenía delante era perfecto para desahogar la ira que había acumulado durante su largo confinamiento.
Sin importar a qué secta pertenezcas, la voz del dragón rojo resonó como un trueno: al atreverte a atacar a un dragón verdadero, ya has encontrado tu camino a la muerte. Normalmente, incluso en el mismo rango, un dragón verdadero era casi siempre una fuerza aplastante contra cualquier otra raza. Los niveles de vitalidad y las reservas de energía de ambos bandos simplemente no estaban en la misma dimensión. Por eso, Ilena, una dragona roja legendaria, pudo someter a varios expertos del mismo nivel del Imperio Lordaeron. Fafnir no había tenido una buena pelea contra un oponente de su mismo nivel en casi un año. La tan esperada batalla hizo que su naturaleza tiránica, reprimida durante mucho tiempo, comenzara un despertar. El dragón rojo miró a la figura baja y encapuchada que tenía delante y habló con arrogancia. De acuerdo, ya que quieres pelear, te daré una oportunidad justa. Aunque me tendiste una emboscada, debo admitir que tu fuerza es decente para una especie de vida tan corta. Fafnir plegó sus alas, y su enorme cuerpo comenzó a brillar y a encogerse. Mi fuerza es sin duda mayor en forma de dragón, pero contra un enemigo como tú, que es hábil para aprovechar las diferencias de tamaño y los puntos ciegos, se convertiría en una carga. La luz se disipó. En su lugar apareció un joven pelirrojo que vestía un traje marcial rojo oscuro y ornamentado. Era delgado, con un rostro tan apuesto que rozaba lo demoníaco, y su cabello rojo era tan llamativo como las llamas. Jugaba con una insignia dorada que sostenía en la mano. Recuerda mi verdadero nombre, Fafnir Sebastián. El joven pelirrojo se arregló el cuello de la camisa y dijo en tono condescendiente. Ya que quieres jugar al juego de los asesinos, no te llamaré despreciable. Permíteme acompañarte en esta forma humana. Esto es una recompensa por ese ataque de hace un momento. Capítulo 111. Elemento dragón. Edición revisada. Para ser honesto, al observar la actitud del otro bando, César no sintió ninguna emoción. Imbécil. Renunciar a una forma de dragón con mucha vida, mucha defensa y mucho ataque solo para parecer ser genial en una frágil forma humana. Me parece bien. Así no tengo que levantar la vista mientras peleo. En el segundo siguiente, César se movió. Su capa negra dejó una imagen residual en el lugar mientras su figura se desvanecía instantáneamente, dejando solo un sordo estruendo en el aire. Sin embargo, mi rastro de sorpresa brilló en los ojos rojos de Fafnir. En el mismo instante en que la figura de César desapareció, retrocedió medio paso, aparentemente con naturalidad, presionando el aire con los dedos de la mano derecha como si tocara un piano. Arte secreto dracónico. Barrera de anillo de llamas. Una fusión de múltiples artes secretas, 5 anillos de fuego rojo oscuro y abrasador surgieron de la nada. No eran para atacar, sino capas anidadas centradas en él, que giraban rápidamente. Los anillos de fuego perturbaban el flujo de aire e incluso distorsionaban la luz. Cualquier objeto que intentara atravesarlos, ya fuera básicamente o mediante técnicas de sigilo, vería expuesto su trayectoria y sufriría quemaduras debido a la alta temperatura y la turbulencia mágica. Efectivamente, la figura fantasmal de César se vio obligada a revelar una leve alteración en el contorno, en el borde del tercer anillo de fuego. Te encontré. La voz de Fafnir era tranquila y firme. Su mano derecha, cubierta de finas escalas de dragón, no bloqueó el ataque. En cambio, se ampliará con precisión hacia la abertura de la turbulencia del anillo de fuego, formando una garra con los dedos. No recibió el golpe de frente, sino que usamos un ángulo más sutil para atraerlo y dirigirlo hacia su costado y su espalda. Magia dracónica. Fuerza de dragón. Clan chisporoteo. El estruendoso choque se mezcló con el extraño sonido de las llamas que quemaban las sombras. El golpe certero de César fue desviado. Sus garras rozaron el omóplato de Fafnir, rasgando apenas la ornamentada vestimenta y dejando un rastro de chispas en las escalas de dragón. Mientras tanto, la mano izquierda de Fafnir, ya envuelta en pálidas llamas de dragón altamente comprimidas, se dirigió silenciosamente hacia la abertura bajo las costillas de César, expuesta por el ataque. Las alarmas resonaron en la mente de César. Se vio obligado a girar el cuerpo y usar el brazo izquierdo para resistir el insidioso golpe de la llama del dragón. Estallido. En medio de un golpe sordo, César fue derribado. El borde inferior izquierdo de su capa quedó carbonizado, y un dolor punzante proveniente de la carne quemada lo recorrió. Fafnir solo retrocedió medio paso por el impacto, las lasas de piedra bajo sus pies se agrietaron, pero su postura se mantuvo elegante y serena. En su primer intercambio, confiando en la táctica y la técnica, parecía tener una ligera ventaja. Tu fuerza es aceptable, pero tu técnica es demasiado directa, comentó Fafnir, agitando la muñeca.
El interés en sus pupilas verticales carmesí se intensificó. Pero tu composición elemental es muy confusa. Fantasma, acero, veneno, e incluso un rastro del desagradable elemento dragón. ¿Qué eres exactamente? César no respondió, un brillo feroz destellaba en sus ojos. Corte. Se abalanzó de nuevo, su garra derecha rasgando el aire, guiado por el instinto de encontrar puntos débiles, apuntando directamente a la garganta de Fafnir. Esta vez, Fafnir no lo enfrentó de frente ni lanzó ningún hechizo. Su cuerpo se echó hacia atrás con una fluidez que desafiaba la gravedad, mientras su pierna derecha se extendía con un movimiento rápido, no para patear a César, sino para pisotear con fuerza el suelo frente a él. Técnica de combate. Pisotón de magma. Auge. Con su punto de aterrizaje como centro, las losas de piedra en un radio de varios metros se transformaron instantáneamente en magma rojo fundido. Las abrasadoras ondas de calor y la viscosa resistencia limitaron de inmediato el movimiento de César. Fafnir aprovechó el retroceso para saltar hacia atrás con agilidad, saliendo del alcance óptimo de ataque de César. Ya he descifrado el 70% de tus patrones de ataque, dijo Fafnir con voz monótona, flotando al borde del estanque de magma. Te basas en una velocidad que desafía la lógica y en ataques mixtos de múltiples atributos para someter a tu oponente, especializándote en puntos vitales con un estilo despiadado, pero, te falta variedad. Eres un asesino, no un guerrero. Mientras hablaba, sujetó el aire con ambas manos. Dos espadas largas, antiguas y elegantes, formadas a partir de elementos de fuego altamente condensados, se extendieron y tomaron forma en sus manos. A continuación, déjenme enseñarles qué es el verdadero combate cuerpo a cuerpo. Antes de que su voz se apagara, la figura de Fafnir se desvaneció. No fue la velocidad sigilosa de César, sino una embestida lineal explosiva, dejando tras de sí una serie de estallidos sónicos e imágenes residuales de fuego. Sus espadas gemelas cortaron en trayectorias misteriosas, sellando por completo el espacio de evasión de César. El intenso calor incluso hizo que el aire comenzara a arder. César se vio obligado a llevar sus cuádruples mejoras al límite, sus garras se agitaban en una tormenta mortal para contener a duras penas esta violenta pero exquisita danza de espadas. El sonido de las garras chocando con las espadas era como una lluvia torrencial sobre lentes de agua, con chispas y energía fragmentada volando por todas partes. El suelo de la plaza se agrietaba y derretía continuamente bajo los aterradores pasos y las ondas de energía de los dos hombres. Otto ya estaba atónito. Aquello ya no era una batalla entre humanos, sino una lucha de vida o muerte entre dos bestias viciosas humanoides. Sin embargo, tras decenas de asaltos de feroz combate, el ánimo de César se hundía. Fafnir luchaba con mayor rapidez y firmeza. Sus espadas parecían fuego en una extensión de sus extremidades, moviéndose con un ritmo forjado a través de 1000 pruebas. Lo más aterrador era que el oponente parecía estar adaptándose y analizando los patrones de sus ataques combinados. Sus paradas y contraataques se regresaron cada vez más precisos. Clan boom. Tras otro enfrentamiento a toda máquina, los dos dragones se separaron de nuevo. César estaba algo sin aliento, con la capa llena de arañazos. Fafnir permanecía de pie con sus espadas, respirando con calma, con solo unos pocos mechones de pelo rojo en el frente humedecidos por el sudor. Tengo que admitirlo, nada mal. Fafnir habló, y su voz denotaba un claro elogio y un arrepentimiento condescendiente. Tu fuerza supera con creces mis estimaciones. Hablando solo de la raza oro, eres la especie efímera más peligrosa que jamás he visto, quizás sin excepción. Yo, Fafnir Sebastián, me atrevo a decir que eres el más fuerte. Con un leve movimiento, las espadas de fuego que sostenían en sus manos se disiparon. Pero aquí termina. La mirada de Fafnir se volvió increíblemente penetrante, una determinación hecha de penetrar la esencia de las cosas. Tu poder es mixto, pero no puede armonizarse en uno solo. Tus tácticas son eficientes, pero carecen de fluidez. Como especie efímera, este debería ser tu límite, y para mí, por debajo del rango legendario, todos son solo hormigas. Capítulo 112. 29 y expansión. Noche sin fin. Edición revisada. Si antes simplemente quería derrotar a su viejo rival y culpar al culto del plasma, ahora César tenía un motivo para matarlo. Estaba decidido a arrebatarle la piedra de la mega evolución a su oponente. César activó su garra sombría y un cristal púrpura oscuro con forma de diamante apareció en su palma. Este era el botón de haber derrotado al obispo del culto del plasma anteriormente. Un cristal Z de tipo fantasma. César no tenía ningún interés en hacer un baile ridículo como el obispo Andorn.
Cualquier movimiento extra en la batalla solo le daba una oportunidad al enemigo. Canaló directamente el poder del elemento fantasma en su garra sombría y la estrelló violentamente contra el suelo. Expansión del dominio Z mueve tentación de noches interminables. Acompañado de un grito bajo lleno de aires de Chun y Byou, una explosión de energía completamente negra se expande hacia afuera con César en el centro. El cielo, que en principio estaba despejado, se oscureció al instante. No era la oscuridad de las nubes lo que ocultaba el sol, sino más bien la luz misma siendo engullida por algo. Innumerables brazos de un negro intenso se extendieron desde la sombra bajo los pies de César como enredaderas que crecían sin control, extendiéndose en todas direcciones. Se aferraron a las losas del suelo, a los muros derruidos, al aire e incluso a la luz misma. Toda la plaza de la catedral, junto con los edificios circundantes, quedó sumida en un mundo de pura sombra. Fafnir, que acababa de completar su transformación y se preparaba para zambullirse y disfrutar de la emoción de la matanza, sintió de repente que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esos brazos negros eran como serpientes venenosas vivientes, que se arrastraban frenéticamente por la armadura de sus piernas, envolviendo instantáneamente su cuerpo semidragonizado en un enorme capullo negro. Antes de que pudiera usar su poder para disipar esas sombras, el paisaje circundante cambió por completo. La plaza de la catedral, ahora destrozada, había desaparecido. En su lugar había un mundo gris y distorsionado. El cielo era de un gris negruzco opresivo, el suelo estaba compuesto por innumerables sombras retorciéndose y, a lo lejos, se podía ver contornos borrosos de edificios, que parecían reflejos de Osterburg, pero todos en ruinas, como si hubieran estado ardiendo durante eones. Fafnir se suspendió en el aire y, con un arrepentido aleteo de las alas de dragón que llevaba en la espalda, disipó la niebla negra que se aferraba a su cuerpo. Miró a su alrededor, sin que su rostro mostrara pánico, sino más bien una expresión juguetona. ¿Magia espacial? No. Esto es, el inframundo de las sombras. Como prodigio de la corte imperial del verdadero dragón, a Fafnir no le faltaba conocimiento. Este método de arrastrar por la fuerza el mundo real hacia una proyección del plano de las sombras era algo que normalmente solo podía lograr los viejos liches que habían vivido durante cientos de años. ¿Este tipo que dice pertenecer al culto del plasma realmente tenía un método de este nivel? Fafnir bajó la mirada hacia César, que permanecía de pie sobre un pilar de piedra roto, y su mirada finalmente se posó en aquel cristal púrpura oscuro, ahora tenue. Eso es bueno. Sin duda, es algo bueno. Una gema que contenía el poder puro de las leyes, si pudiera ser presentación a su maestro, el interés en los ojos de Fafnir casi se desbordó. Su profesora había estado de mal humor últimamente debido a un daño en su alma. Si él pudiera revivir esa cosa, la profesora Helena seguramente estaría muy contenta. Fafnir podía sentir que, en ese dominio proyectado, su fuerza no estaba suprimida de ninguna manera. Luchar en el exterior implicaba preocuparse por si mataría a esos frágiles humanos. Después de todo, la corte imperial del dragón verdadero había firmado un tratado de no agresión con la humanidad, y cosas como masacrar una ciudad eran bastante problemáticas. Pero aquí podía desahogarse por completo, sin tener que preocuparse ya de si esos frágiles humanos quedarían atrapados en el fuego cruzado. Interesante. Fafnir se cruzó el cuello, con un sonido seco y nítido, mientras fijaba la mirada en César, que estaba de pie en una torre negra no muy lejos de allí. ¿Es esta tu carta ganadora? Crear un espacio independiente. Mientras hablaba, Fafnir alzó la mano, y una bola de fuego rojo oscuro se condensó en su palma. Culto del plasma, ciertamente me habéis dado muchas sorpresas. Sin embargo, la diferencia de poder entre nosotros es demasiado grande. No puedo imaginar una posibilidad en la que perder. Entrégame esa piedra y tal vez considere dejarte un cadáver intacto. Llamas de dragón comprimidas al extremo parpadeaban en la palma del joven pelirrojo, con una temperatura tan alta que incluso el espacio circundante comenzaba a distorsionarse. César permanecía en lo alto de la torre, su capa ondeando ruidosamente en el viento oscuro. ¿Lo quieres? César extendiendo la mano con la palma hacia arriba. Entonces ven y tómalo tú mismo. Tenaz. Fafnir resopló con frialdad, las alas de dragón que llevaba a la espalda se agitaron violentamente y se transformó en un meteoro carmesí, dirigiéndose directamente hacia César. Apretó el puño derecho con fuerza, y lo que se condensaba en ella no era fuego, sino una explosión de núcleo oscuro y altamente comprimida. Un ataque lo suficientemente poderoso como para atravesar brevemente el espacio. César tampoco tenía prisa.
Dado que había creado un campo de batalla tan extenso para los fantasmas, era lógico que tuviera que dejar que un profesional se encargara de las peleas. El viejo fantasma Viola solía residir en su afilada garra. Este era el momento perfecto para liberarlo y que actuara como ejecutor. 2 contra 1, la ventaja es mía. Sal, Viola. Te elijo a ti. César emitió la citación con seguridad. Según el guión, Viola debería hacer una entrada imponente en este momento, usando su presión de alma de nivel legendario para intimidar a todo el campo, y luego cooperar con él para aplastar a este dragón rojo. Sin embargo, pasó un segundo. Pasaron 2 segundos. La afilada garra no tuvo reacción. Ni siquiera surgió una pequeña chispa de fuego del alma. César. ¿Estás bromeando, viejo? ¿Estás ahí? ¿Empezaste como payaso? ¿Con tantas almas, todavía no despiertas? Al ver el puño de Fafnir, cargado de una temperatura terriblemente alta, a punto de estrellarse contra su rostro, César incluso pudo sentir el aliento abrasador unido al viento del puñetazo. Justo en este momento crítico. Estallido. Un sonido suave. Un objeto rojo flotó desde el pecho de César. No era Viola. Pero era una burbuja de dragón rojo, elástica y completamente translúcida que parecía gelatina. Esta criatura chibi era del tamaño de una cabeza, con 2 alitas diminutas y una cola corta. En ese momento, se frotaba los ojos soñolientos, como si aún no se hubiera despertado. ¿Esto es, una burbuja de dragón? César quedó atónito. Aquello era un fragmento de alma que Viola le había arrancado al legendario dragón rojo. Solía estar en la interfaz del sistema como mascota virtual. Si se le tocaba, incluso escupía anillos de humo. ¿Por qué salió? Antes de que César pudiera reaccionar, Fafnir ya se había lanzado contra él. Al ver esa pequeña burbuja roja, los movimientos, inicialmente agresivos, de Fafnir se volvieron repentinamente rígidos. ¿Eso era realmente un alma de dragón? Su imagen era exactamente la misma que la de las formas actuales de esos 3 decepcionantes subdragones. Gan, Wen y Kui. Y lo que es más importante, le invadió una extraña sensación. Familiaridad. Era demasiado familiar. El aura que emanaba de esa burbuja, aunque débil, portaba una presión originada en las profundidades de su linaje que le erizaba el vello. Era como, la sensación de ser sorprendido con las manos en la masa por su profesora mientras, de niño, robaba un trago de su reserva privada de vino fermentado. ¿Qué estaba pasando? Fafnir estaba seguro de no haber visto nunca aquello antes, pero no podía explicar esa sensación de familiaridad. Olvídalo, sea lo que sea, enfréntate a ello primero. Fafnir, mitad dragón, mitad humano, cambió inmediatamente su método de ataque, abriendo la boca para liberar una ráfaga de abrasadoras llamas de dragón, con la intención de reducir a cenizas esa horrible burbuja junto con el hombre encapuchado. Sin embargo, al instante siguiente, tuvo lugar una escena asombrosa. Esa pequeña burbuja de dragón, aparentemente inofensiva, se arrastró lentamente hasta el brazo de César y luego abrió su cómica y enorme boca. Luego, inhala esa llama comprimida del dragón, capaz de fundir acero, fue succionada por esa gran boca como el agua de una bañera que se arremolina al bajar por el desagüe después de quitar el tapón. En un abrir y cerrar de ojos, la bola de fuego se desvaneció. Tras devorar las llamas del dragón, el tamaño de la burbuja del dragón pareció aumentar en forma de círculo, y su cuerpo se volvió de un rojo aún más brillante. Inmediatamente después, una luz roja cegadora se concentró en su boca. Agosto. El ambiente se caldeó y un rugido ensordecedor resonó. Un cañón de energía, con una intensidad que superaba con creces las llamas del dragón anteriores, salió disparado de la boca de la burbuja del dragón, destrozando sin esfuerzo la magia de tipo fuego que Fafnir había lanzado posteriormente y dirigiéndose directamente hacia él. ¿Qué? En su estado de shock, Fafnir solo pudo girar su cuerpo hacia un lado, y la luz roja rozó su hombro. Auge. La luz roja se estrelló contra un campanario abandonado a lo lejos. Ese edificio de piedra, de decenas de metros de altura, ni siquiera pasó por el proceso de derrumbe. Se evaporó directamente en el aire, convirtiéndose en polvo. La onda expansiva de la explosión arrasó la mayor parte de las ruinas, y un sinfín de escombros salió disparado como balas. Incluso el propio César quedó atónito ante la visión. Esta destrucción del terreno fue causada por esa burbuja de dragón de aspecto tan adorable. Inmediatamente abrió el panel del sistema para comprobarlo y descubrió que en la columna de habilidades de la burbuja del dragón estaban escritas 2 palabras grandes. Atracción de fuego. Capítulo 113.
La atracción del fuego burbuja de dragón. Edición revisada, atracción de fuego, esta habilidad puede absorber movimientos de tipo fuego en los juegos y aumentar el ataque especial en 2 etapas. Absorbiendo llamas para fortalecer sus propias habilidades de tipo fuego, César lo entendió. Aunque solo era un fragmento de un alma remanente, fue arrancada de un dragón rojo legendario, por lo que su rango estaba a la altura. Pero en ese momento, esta burbuja no era solo un cañón de mano, sino el núcleo táctico que cambiaría el rumbo de la batalla. César observó la burbuja de dragón sobre su hombro, que sacaba la lengua con expresión inocente, y luego miró a Fafnir, de rostro pálido, a lo lejos. Una táctica increíblemente clara se forma en su mente. Usar la burbuja de dragón como punto de apoyo fundamental para construir una posición, obligando al oponente a abandonar las llamas que mejor dominaba y a entrar en su ritmo preestablecido de combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué es eso? Fafnir descendió del aire, agarrándose el hombro raspado, con una expresión extremadamente fea. Aunque no resultó gravemente herido, gran parte de su magnífica ropa quedó chamuscada, dejando al descubierto las escamas carbonizadas del dragón que había debajo. Lo que más lo alarmó fue la sensación de supresión en el nivel de energía. La calidad de aquel disparo de cañón era terriblemente pura, incluso, contenía un rastro de un aura de alto nivel que hacía temblar a su linaje. Como dragón rojo, caer en desventaja en un duelo de llamas era una deshonra. ¿Una invocación de alma de dragón que puede absorber y contraatacar elementos de fuego? Se obligó Fafnir a analizar con calma, con sus pupilas de dragón fijas en la burbuja de dragón. Una característica muy problemática. Pero eso es todo. Comprendió la intención de César. Quería usar a esa extraña criatura para neutralizar sus llamas más poderosas combates y obligarlo a un cuerpo a cuerpo. ¿Crees que vendiendo mis llamas podrás limitarme? La voz de Fafnir era fría, y el aire a su alrededor comenzó a vibrar debido a una magia de alta velocidad. Ingenuo. Arte secreto del idioma dragón. Velocidad de sangre hirviente. De los huecos entre las oscuras escamas del dragón rojo que cubrían su cuerpo, brotó repentinamente un hirviente vapor de sangre. No se trataba de una simple aceleración, sino del precio que pagaba por quemar brevemente parte de su sangre de dragón y su magia a cambio de reacciones neuronales y una velocidad de extremidades que superaban sus límites. El precio era enorme, pero el efecto, aterrador. Su figura dejaba una estela de lava que se disipaba lentamente, mientras que su verdadero cuerpo se había transformado en decenas de haces de luz roja, indistinguibles de la realidad, que emitían estruendos sónicos ensordecedores, lanzando un ataque letal contra César desde todos los ángulos posibles en el espacio tridimensional. Esto es, agilidad de tipo dragón. Las pupilas de César se contrajeron ligeramente. La elección del oponente era decisiva. Quería usar la velocidad absoluta para matarlo antes de que se forme el campo de tiro de la burbuja del dragón. Burbuja, modo de intercepción automática. Rugió César, lanzando la burbuja del dragón frente a él. La burbuja del dragón pareció comprender su intención. Su cuerpo redondo se balanceó ligeramente en el aire, y sus pequeños ojos brillantes se fijaron instantáneamente en los haces de luz roja que atacaban desde todo el cielo. Ya no necesitaba la orden de puntería de César, y su pequeña boca se abrió, puff, 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 puff. Ya no era un haz horrible y cargado, sino innumerables rayos de calor finos, veloces como relámpagos rojos. Estos rayos de calor no se dispersaban a ciegas. Cada uno predecía con precisión la trayectoria de un chorro de luz roja y la alcanzaba, tejiendo una letal red de fuego en el aire. Auge. 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 La mayoría de las haces de luz detonaron en el aire por los rayos de calor, convirtiéndose en chispas dispersas. Sin embargo, el cuerpo principal de Fafnir, gracias a la aterradora movilidad que le otorgaba velocidad de sangre hirviente, realizó extraños giros en la red de rayos de calor que desafiaban las leyes de la física, abriendo paso a la fuerza a través de la cobertura de fuego. Sus garras, lanzando un grito que desgarró el espacio, ya estaban clavadas en el pecho de César. Muere. El rugido de Fafnir estaba muy cerca. Pero César estaba esperando este preciso momento. El oponente había penetrado la red de fuego, su antigua fuerza estaba agotada mientras que la nueva aún no se había generado, y toda su atención estaba centrada en el avance y el ataque. Cola de dragón. No fue un ataque, sino más bien el aprovechamiento de la fuerza rotacional del cuerpo. El cuerpo de César se inclinó ligeramente hacia atrás, permitiendo que esas letales garras de dragón rozaran su capa.
Al mismo tiempo, su garra izquierda, oculta bajo la capa, ya estaba preparada y lista. Disparo de barro. Una gran masa de lodo viscoso mezclada con elementos terrestres fue untada con precisión sobre el rostro de Fafnir. Al verse privado de su visión, los movimientos de Fafnir se paralizaron inevitablemente. Ahora es tiempo. Burbuja, máxima potencia, disparo a distancia cero. Bramó César. La burbuja del dragón, que había estado flotando a un lado como en espera, se dirigió inmediatamente su pequeña boca hacia el cercano Fafnir. La luz blanco-dorada comprimida al extremo interior se estableció como una supernova. Auge. Este golpe dio de lleno, destrozando el pecho de Fafnir a distancia cero. Tos. Gimió Fafnir al ser lanzado por los aires. La magnífica armadura de hueso que cubría su pecho quedó completamente destrozada, y sus escamas de dragón, carbonizadas y rizadas, dejaron al descubierto la carne y la sangre maltrechas que había debajo. El terrible impacto lo hizo estrellarse contra las ruinas lejanas como un meteorito, mientras el polvo y el humo se elevaban hacia el cielo. César no dudó ni un segundo, lanzándose al polvo como una sombra que sigue a su presa. El estilo de caza de un tiburón es que una vez que muerde, jamás suelta. Garra de dragón. Garra metálica. Garra sombría. 3 garras en una. Diferentes colores se entrelazaban en sus garras mientras César se lanzaba al polvo, desatando una serie de combos sobre la figura que se debatía. Corte de izquierda, puñetazo venenoso de derecha, y luego un gancho. Ora. Cada golpe que impacta en la carne. Cada golpe que impacta en la carne. Aunque Fafnir tenía escamas de dragón protegiendo su cuerpo, esa explosión de energía de hace un momento ya había destrozado la defensa de su pecho. En ese momento, ante los ataques de César, que parecían una tormenta, solo pudo defenderse pasivamente. ¿No eres muy noble? Estallido. César le propinó un puñetazo en la cara. ¿No querías jugar un juego? Estallido. Otro puñetazo en el abdomen. ¿Acaso no menosprecias a las especies de vida corta? Estallido. César luchaba con fervor. Finalmente, giró su cuerpo violentamente, y aquella gruesa cola de dragón se balanceó con el sonido del viento silbante. Cola de dragón. En este ataque, no utilice la cola para golpear directamente. En cambio, aprovechó la fuerza centrífuga de la rotación para patear a Fafnir con fuerza en el abdomen. Auge. Fafnir se estrelló contra las ruinas como una bala de cañón, levantando una nube de polvo que se elevó hacia el cielo. Mientras luchaba por trepar, la luz resonante que emanaba de su cuerpo finalmente se extinguió por completo, y se vio obligado a transformarse de nuevo en un joven pelirrojo, cubierto de sangre y en un estado lamentable. Solo que ahora ya no se parecía en nada a un joven amo. ¿Perdido? ¿De verdad había perdido? ¿Perdido ante un humano que ni siquiera podía usar magia? ¿Cómo era posible? César se acercó lentamente. Esa burbuja de dragón rojo seguía flotando sobre su hombro, sacando la lengua hacia Fafnir como si se burlara de él. Fafnir miró fijamente aquella burbuja. La pelea había sido demasiado intensa como para que él la notara antes, pero ahora que estaba cerca, esa sensación familiar se hacía cada vez más fuerte. Aturdido, le pareció ver un fantasma gigante detrás de aquella burbuja. Era un dragón rojo que oscurecía el cielo, mirándolo con una mirada que parecía observar el mundo mortal. Eso es, profesor. Todo el cuerpo de Fafnir se estremeció, y un escalofrío le recorrió el cuerpo desde las plantas de los pies hasta la coronilla. ¿Por qué? ¿Por qué la bestia invocada por este humano tendría el aura del maestro? ¿Y era ese tipo de presión como si el propio profesor estuviera presente? César caminó frente a Fafnir y lo miró desde arriba. Buena pelea. César extendió la mano, se quitó la burbuja de dragón del hombro y la apretó entre sus dedos. Se sentía elástica. La próxima vez, recuerda no jugar con fuego frente a la habilidad atracción de fuego. Fafnir abrió la boca, queriendo volver a transformarse en su forma de dragón gigante, pero de repente escupió una gran cantidad de sangre porque estaba envenenado. Una última luz roja oscura ya se había condensado en la boca de la burbuja del dragón, apuntando a su cabeza. ¿Alguna última palabra? La voz de César era muy fría. Fafnir contempló aquella luz que representaba la muerte, y la arrogancia en sus ojos finalmente se desvaneció, siendo reemplazada por una profunda autocrítica. ¿Ninguno? Entonces, zumbido. Justo cuando César estaba a punto de acabar con todo, ocurrió un cambio arrepentido. No provenía de Fafnir, sino de todo el dominio y la tentación de las noches interminables.
El cielo, esa cúpula construida de sombras, comenzó a emitir un lamento desgarrador. Crack. 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 Innumerables grietas enormes, ardían con llamas rojas doradas, surgieron de la nada en el firmamento. Era como si una garra gigante invisible y ardiente estuviera desgarrando brutalmente este mundo de sombras desde el exterior. Un poder de dragón aterrador, como un desastre natural en movimiento que César jamás olvidaría, mezclado con una furia capaz de incinerar todo, se precipitó arrogantemente desde las grietas como un tsunami. Todo el dominio comenzó a temblar, y grandes extensiones de materia oscura se desintegraron y evaporaron. El corazón de César se hundió al instante. El dominio estaba siendo desmantelado a la fuerza desde el exterior. Y Fafnir, entre las ruinas, en el momento en que sintió ese poder del dragón, una luz inexplicablemente compleja brilló en sus ojos. Parecía culpa, pero también, alivio. Maestro, murmuró, incapaz finalmente de resistir, y cayó inconsciente. En el segundo siguiente, un gigantesco fantasma garra de dragón que oscureció el cielo, compuesto enteramente de lava hirviente y brillantes runas de la ley, abrió descaradamente la grieta espacial más grande y lentamente se extendió hacia César dentro del dominio. Antes incluso de que llegara la garra, la intención asesina, suficiente para congelar el alma, y el calor que incineraba las reglas ya envolvían todo el campo. Sin lamentar ni un instante la aplastante derrota de su alumna, la siguiente en llegar al campo de batalla fue, la enfurecida dragona roja legendaria, Hilena. Capítulo 114. Otro juego de ingenio. La batalla anterior ha sido revisada significativamente, incluyendo una reescritura completa de la trama que implica la desintelectualización de los personajes secundarios. Gracias por sus sugerencias en la sección de comentarios. Sobre el cielo, una enorme fisura que ardía con llamas de color carmesí dorado se asemejaba a un ojo abierto en la ira divina. Lejos, en la capital real, Hilena, a través de la restricción que yacía en lo más profundo del alma de su alumno, percibió que la vida de Fafnir corría grave peligro. Sin dudarlo un instante, activó de inmediato una magia de proyección que abarcaba el espacio. Al segundo siguiente, un colosal fantasma con forma de garra de dragón, compuesto enteramente de magma hirviente y deslumbrantes runas de la ley, oscureció el cielo al abrir la grieta espacial más grande, extendiéndose lentamente hacia César dentro del dominio. Incluso antes de que llegara la garra, la intención asesina capaz de congelar almas y el calor abrasador que incineraba leyes ya habían envuelto toda la zona. El objetivo de Hilena era claro: aplastar a esa hormiga que se atrevió a herir gravemente a su alumna. Sin embargo, justo cuando la garra del dragón estaba a punto de descender, su voluntad flaqueó repentinamente. En su percepción, un aura de energía del alma que le resultaba increíblemente familiar, incluso parecía provenir de ella misma, emanaba del lado de la figura encapuchada. ¿Qué fue eso? La atención de Hilena se centró en la burbuja roja con forma de dragón que flotaba cerca del hombro de César. ¿Eso era un fragmento de su propia alma? ¿Cómo es posible que esté aquí? ¿Y que está siendo utilizado por un ser humano? Una profunda confusión provocó que la garra de dragón de Hilena, capaz de destruir mundos, se detuviera en el aire por un instante. Ahora. En lugar de huir, César hizo algo tan audaz que dejaría estupefacto incluso a una deidad. Lo entendió al instante. El maestro de Fafnir era ese legendario dragón rojo del que Viola había arrancado un fragmento de alma no hacía mucho. En ese caso, había margen de maniobra. César arrebató la burbuja del dragón de su hombro, se abalanzó sobre el inconsciente Fafnir y presionó con fuerza la burbuja del alma, condensada con sus últimos vestigios de poder, contra la ya tenue piedra de resonancia en el pecho de Fafnir. Simultáneamente, dejó escapar un rugido fanático y enloquecido con su voz ronca y disfrazada. Con sangre blasfema, ofrezco mi artefacto sagrado. Recupera tu origen, regresa al reino del vacío. César pretendía afianzar su identidad como hereje del culto del plasma, disfrazando sus acciones como un ritual de sacrificio bizarro y demencial dirigido contra el clan del dragón. La burbuja del dragón en sí era inofensiva, pero el aura del alma primordial de Hilena que contenía, al entrar en contacto directo con su alumno gravemente herido, alteró instantáneamente la prioridad de ataque de Hilena. Desde su perspectiva, un hereje demente estaba intentando inyectar por la fuerza una extraña entidad del alma que emitía su aura de origen en su estudiante gravemente herida y al borde de la muerte. ¿Qué clase de maldición era esta? ¿O algún tipo de arte secreto de posesión? La preocupación genera confusión.
Incluso un gran dragón legendario, al ver amenazado simultáneamente tanto su fragmento de alma como a su alumno, priorizaría instintivamente salvar al dragón antes que matar al humano. Intimidar, ¿cómo te atreves? Un rugido draconiano, rebosante de furia violenta, resonó por el cielo y la tierra. La garra gigante llameante, originalmente fija en César, cambió de dirección bruscamente, con los dedos extendidos, intentando interceptar la burbuja del dragón antes de que tocara a Fafnir. Toda la percepción, todo el poder de la ley, se concentró por completo en esa pequeña área del pecho de Fafnir en ese instante. Enganchado. Una mueca de desprecio gélido se dibujó en la comisura de los labios de César. Estaba apostando. Las novelas de Xuanwan siempre lo escribían así. Él apostaba a que el oponente expondría una debilidad para salvar a su junior. Ganó la apuesta. En el preciso instante en que la atención de Helena fue atraída hacia el ritual de sacrificio, la garra sombría oculta bajo la capa de César ya se había extendido desde las sombras con la misma sigilosidad y destreza que la mano de un ladrón. No para atacar, sino para arrebatar hábilmente la tenue piedra de resonancia del pecho de Fafnir, rozando con precisión milimétrica el borde de la garra del dragón ley que oscurecía el cielo. Éxito. Recuperado en el anillo de almacenamiento. Al segundo siguiente, sin dudarlo ni un instante, César hizo estallar directamente todo el dominio del movimiento Z. Explotar. El mundo de las sombras, que ya se tambaleaba, colapsó por completo bajo la intervención activa de César. Innumerables elementos fantasmales comprimidos hasta sus límites perdieron sus restricciones, implosionando hacia adentro, y entonces, auge. Una enorme nube negra en forma de hongo se elevó sobre las ruinas de la iglesia. La devastadora onda expansiva envolvió instantáneamente a César, Fafnir y la burbuja del dragón. La luz se retorcía, el espacio temblaba, para el mundo exterior, parecía que el hereje acorralado había optado por autodestruirse en el último momento, intentando arrastrar a todos con él. La garra de dragón de la ley de Helena tuvo que desviar parte de su poder para contrarrestar esta violenta detonación espacial, evitando que su alumno saliera volando en pedazos. Una explosión de esta magnitud, naturalmente, no podría dañar la proyección de un legendario, y mucho menos matar a Fafnir en tales circunstancias, pero su mayor efecto fue, bloqueando la percepción. En esos breves 2 segundos en que la visión se vio oscurecida y la percepción alterada. César arrancó un trozo de su propia capa, junto con un anillo de almacenamiento común que contenía objetos diversos, y los arrojó hacia el epicentro de la explosión, creando una falsa ilusión de restos. Simultáneamente, hizo que la burbuja del dragón volviese a su garra afilada. Lao Wei. Deja de ver el programa. Tras el sordo rugido de César, un cúmulo de fuego espiritual frío y fantasmal emergió finalmente de la garra afilada, extendiéndose rápidamente hasta envolver todo el cuerpo de César. Mensaje del sistema. Viola nosotros fuerza fantasma. Fuerza fantasma. Primer turno, desaparece en otra dimensión. Segundo turno, atacada. Pero en realidad, esto podría usarse como una habilidad divina de escape. En el caótico lapso de 1 o 2 segundos mientras el dominio se hacía añicos por completo y el escenario del mundo real comenzaba a restaurarse, la figura de César se retorció y se fusionó directamente con la oscuridad ilimitada. No fue muy lejos. En cambio, se deslizó por el borde de la grieta espacial abierta por el dragón rojo legendario cuando irrumpió en el dominio, conectándose con el mundo real y soportando las consecuencias de la explosión. Objetivo. El sistema de drenaje subterráneo de Osterburg. Retumbar. El dominio de las sombras se hizo añicos por completo, y la luz del sol del mundo real se volvió a brillar. En la plaza de la gran iglesia de Osterburg, parecía como si se hubiera librado una pequeña batalla, con ruinas y escombros por todas partes. Una figura alta con un vestido carmesí emergió del reino del vacío. La garra de dragón de la ley de Helena se agitó suavemente, suavizando las secuelas de la explosión y protegiendo al inconsciente Fafnir. Rápidamente despertó a su alumno. Maestro, Fafnir despertó, y oleadas de dolor punzante provenientes de lo más profundo de su alma le hicieron toser involuntariamente. Humillación. ¡Qué humillación! Siendo un prodigio de la corte imperial del verdadero dragón, ser derrotado de esta manera por un hereje desconocido en una ciudad humana. Incluso requirió que su profesor cruzara el espacio para rescatarlo. Helena no habló, solo usó una suave magia dracónica para estabilizar su alma antes de preguntar fríamente. ¿Qué pasó? Fafnir luchaba por ponerse de pie, llevándose instintivamente la mano al pecho. Vacío. La piedra de resonancia que le había entregado su maestro había desaparecido.
Una oleada de humillación inmensa lo invadió. Bajó la cabeza y relató todo lo que acababa de suceder, incluyendo cómo había subestimado al enemigo, cómo había sido dominado por los extraños métodos del oponente y cómo, finalmente, había sido derrotado. Se hacía llamar el culto del plasma, era muy poderoso y griega. Probablemente ya había tomado esa tableta blasfema. Tras escucharla, Hilena no estalló en furia ni culpó a nadie como Fafnir había previsto. ¿Culto del plasma? Un nombre que no había oído antes. Desde su perspectiva, un hereje demente que se hacía llamar el culto del plasma había robado la tablilla blasfema y atacado a su alumna. En el último instante antes de ser asesinado por ella, el adversario activó una especie de ritual prohibido de destrucción mutua, tomó la piedra de resonancia y detonó todo el espacio. El hereje escapó por poco de la explosión, mientras que Fafnir resultó gravemente herido, pero afortunadamente sobrevivió. Este fue el análisis preliminar de Hilena basado en la información que quedó en el lugar de los hechos. Además, el oponente aparentemente poseía su fragmento de alma. ¿Podría estar relacionado con ese ser legendario detrás del incidente del dragón plateado? No te culpes. Hilena miró al joven dragón con remordimiento, y su tono se suavizó un poco, algo inusual en ella. No te topaste con una persona común. Esto fue una emboscada premeditada y dirigida. Me tienen en la mira a mí. Fafnir quedó perplejo. No, nuestro objetivo es la corte imperial del verdadero dragón. Hilena alzó la cabeza, mirando a lo lejos. En ese instante, las más de 500 personas a las que Cecilia había hipnotizado en la iglesia finalmente despertaron aturdidas. Miraron con la mirada perdida la plaza devastada y el asfixiante poder del dragón que flotaba en el aire, completamente ajenas a lo que había sucedido. Los agentes de inteligencia de la mansión del señor de la ciudad, el gremio de aventureros y los principales gremios mercantiles ya habían sido alertados. Toda la ciudad entró en su estado de guerra más alto. La proyección de Hilena observaba fríamente a los humanos que salían corriendo de la iglesia como hormigas, y al tembloroso señor de la ciudad de Osterburg que se acercaba desde lejos con un gran grupo de guardias y magos. Acababan de presenciar el descenso de un dragón, la enorme explosión, y ahora veían a una mujer de pie y a un joven pelirrojo tendido entre las ruinas. Aunque desconocían los detalles, el poderío del aterrador dragón era innegable. Gran y verdadero señor dragón, tan pronto como el señor de la ciudad se arrodilló, Hilena habló, su voz no era fuerte pero se oía con claridad en todos los rincones de la ciudad. No tengo ninguna intención de destruir esta ciudad. En nombre de la corte imperial del verdadero dragón, Osterburg se encuentra bajo estricto control. Se busca a todas las personas y objetos sospechosos relacionados con el culto del plasma. Al mismo tiempo, advierto severamente a todas las facciones humanas. No investiguen a fondo ni difundan detalles del incidente ocurrido hoy en la plaza de la iglesia, bajo ninguna circunstancia. Quienes infrinjan esta norma serán considerados como un desafío a la corte imperial del verdadero dragón. Dos órdenes aparentemente contradictorias, pero que demostraron la voluntad absoluta de un gran dragón legendario. No quería agravar la situación, pero también tenía que darles una lección sangrienta a esas sectas que se atrevían a desafiar al clan del dragón. Tras dar todas las instrucciones, la mirada de Hilena volvió a posarse en Fafnir. Ocúpate del resto. Ella mostró este incidente como un ejercicio de entrenamiento para Fafnir. La aparición del fragmento del alma del dragón le hizo comprender que detrás de todo esto probablemente se encontró ese misterioso legendario capaz de volver a rivalizar con ella, las cosas se estaban volviendo cada vez más complejas. Mientras pronunciaba sus palabras, la proyección de la ley de Hilena se transformó en chispas dispersas que se disiparon en el aire. Capítulo 115. Apodo se sube al barco pirata. Tras la partida de la proyección de Hilena, el señor de Osterburg, junto con un grupo de altos funcionarios, se acercó temblando a Fafnir. Aunque exteriormente respetuosos, sus corazones estaban llenos de vigilancia y temor. La llegada de un verdadero dragón a la ciudad no era un buen presagio. Fafnir se encontró gravemente herido. La pérdida de la piedra de resonancia había provocado que el poder dentro de su cuerpo fuera extremadamente inestable. Comprendió claramente que, en esta ciudad humana desconocida, dependiendo únicamente de sí mismo, sería difícil investigar eficazmente el culto del plasma y recuperar la piedra de resonancia. Aunque la otra parte solo había robado la piedra de resonancia, impidiéndole realizar la resonancia de origen. Por el contrario, esa piedra de resonancia era inútil para cualquier otra persona. Tenía que recuperarlo. 3 horas después, dentro de la mansión del señor.
Como máximo responsable nominal de Osterburg en ese momento, toda la información relativa al culto del plasma se recopilaba en el escritorio de Fafnir. Por ejemplo, el culto del plasma había mostrado recientemente signos de actividad en Osterburg. Por ejemplo, la fábrica de municiones abandonada fue destruida hace medio mes. Señor Fafnir. Desde la puerta se oyó el anuncio de un guardia. El caballero comandante del equipo de patrulla sagrada solicita una audiencia.